Oye, ¿y si me agregas al video que estás haciendo? No, ¿por qué? Ven, agrégame al video, por favor. Mira que tengo dotes de podcaster. No, es mucho trabajo. Agrégame al video, por favor. No. Pero tal vez lo piense. ¿Ya lo pensaste? ¿Ahora sí me vas a agregar al video? Déjame meditarlo. Porfa, agrégame al video, no seas malito. Está bien, está bien. Claro que si te agrego, ya no me cabe un alimento más. Así que vamos a la intro. Hola de nuevo y bienvenidos a Cuarto de Estudio. ¿Alguna vez has soñado con darle vida a tus propios personajes con la calidad de una superproducción de Pixar? Hoy, ese sueño está a unos solos prompts de distancia. En este video, te presento una guía maestra definitiva donde vamos a sumergirnos en el proceso de creación del estilo 3D estilizado, o como se llama comúnmente, estilo Pixar, usando el poder de la inteligencia artificial. No solo vamos a diseñar, vamos a construir la identidad de un personaje desde su corporalidad y vestuario, hasta sus gestos y actitud. Utilizaremos varias herramientas de IA generativa actuales. Generaremos la esencia con varios motores IA como Stable Diffusion y Nano Banana y daremos el salto a la vida con Flow usando Veo3. Pasaremos de un simple concepto a un personaje que camina, siente y actúa, finalizando en la creación de una mini historia cinematográfica. Y no te preocupes por memorizarlo todo ahora, como siempre te dejaré todos los enlaces en la descripción junto con una guía escrita en PDF, con todos los pasos más importantes y los prompts utilizados, para que las tengas siempre a mano. Si quieres dominar el arte de la animación con IA de principio a fin, no te lo pierdas, porque empezamos ahora. Antes de entrar en materia con la IA y el diseño de nuestro personaje, entendamos qué estamos creando exactamente, por qué el estilo Pixar o el estilo 3D estilizado nos atrapa tanto. Todo nace de la búsqueda de un equilibrio perfecto, el punto donde la caricatura y el cartoon se encuentran con la realidad. Este estilo no intenta copiar a un humano real, sino que utiliza tres pilares fundamentales. ¿Listos para el análisis? Empecemos. El primero son las proporciones neoténicas. ¿Te has fijado que estos personajes siempre nos generan ternura o empatía? Eso es porque utilizan rasgos neotécnicos. Básicamente exageran rasgos infantiles, cabezas ligeramente más grandes, narices pequeñas y sobre todo ojos enormes y muy expresivos. Es un truco visual diseñado para que te conectes emocionalmente con ellos al instante. En segundo lugar, encontramos el look doll-like, donde la estructura general tiene una apariencia de muñeca de alta calidad. No es un dibujo plano, es un volumen que dan ganas de tocar. Tienen esa simetría y acabado impecable que verás en una figura de colección en una vitrina. Finalmente, las texturas realistas y renderizado PBR. Aquí es donde ocurre la magia. Aunque la forma sea de caricatura, los materiales son hiperrealistas, gracias al renderizado físico o PBR. La piel tiene poros y brillo natural, la ropa muestra el tejido detallado de la tela, y la iluminación es puramente cinematográfica. Es ese contraste de formas de fantasía con texturas de la vida real lo que define esta estética tan pulida como yo, jiji, que vamos a recrear hoy. Por lo anterior, lo más importante para iniciar el diseño de nuestro personaje con la IA son los prompts. Por ello, para empezar te proporciono este prompt maestro editable, el cual podrás modificar a tu gusto para el diseño del personaje que quieras construir. Este lo puedes copiar desde la guía escrita. Aunque actualmente la IA traduce y habla en español, es mejor usar prompts en inglés, ya que está claro que la IA fue entrenada en ese idioma.
Conceptos como steampunk, cyberpunk o la estética Pixar que estamos usando son etiquetas que la IA ha grabado en inglés. Y al usarlos en su idioma original, despiertas esa estética con mucha más fuerza. Con eso claro, me pregunto, ¿dónde y cómo renderizamos a nuestro personaje? A continuación te muestro varias opciones para que escojas la que más te gusta o más se te facilite. Empezaremos con Stable Diffusion a nivel local, por medio de Forge. En el canal encuentras varios videos de su instalación y utilización. Ya en la interfaz eliges la opción Flux aquí. Eliges el modelo base FluxDev 2. Pegas el prompt aquí en el input de Stable Diffusion. Modificas el tamaño aquí a 1080 x 1920, o sea vertical. Los pasos los puedes dejar entre 20 a 25. No se te olvide asegurarte que el Sampling Method esté en Euler y en tipo simple. Aquí en el Batch Count, súbelo a 4 para que se generen 4 imágenes y puedas elegir la opción que más te guste en los resultados. Ya sabes que la primera no va a salir lo que queremos. El CFG Scale debe estar en 1 y finalmente hacemos clic en Generar. Esperamos un poco. Y en las imágenes generadas te encontrarás con nuestra linda personaje en 4 versiones. También puedes ayudarte con los estilos nativos de Stable Diffusion, aquí a este lado, y elegir el Camp 3D Model para que le dé una apariencia más de muñeca. Como saben, la herramienta Whisk de Google va a desaparecer o está evolucionando para fusionarse con Flow a partir del 30 de abril. Entonces, ahora puedes generar, editar imágenes y videos en la nueva y potente interfaz de Flow. Así que veamos cómo hacerlo. Para generar imágenes en Flow, entramos a la página principal de Google Labs, siguiendo el enlace que te dejo en la descripción. Aquí hacemos clic en Flow. Ya sabes que debes loguearte con tu cuenta de Google. Si es la primera vez que entras, esta parte te saldrá vacía. Normalmente aquí se ven los proyectos que hayas creado. Aquí hacemos clic en este icono llamado Nuevo Proyecto, llevándote a esta nueva sencilla interfaz. Como ya sabes, Flow te regala diariamente 150 créditos para la generación de video y la generación de imágenes por medio de Nana Banana Pro y Nana Banana 2 es totalmente gratis. Esta área se convierte en tu biblioteca predeterminada del proyecto. Allí están alojados tanto las imágenes que se generen como las imágenes que subas de referencia, además de los videos que se generen. Con estos iconos en el menú lateral izquierdo puedes organizar esta biblioteca. En este icono muestra todas las imágenes y videos. En este otro solo te muestra las imágenes generadas. En este otro te muestra los videos generados. Y finalmente en este otro te muestra las imágenes que tú mismo subiste. Aquí en la parte superior donde sale la fecha puedes renombrar el proyecto, seleccionando y reemplazando el nombre por alguno que se adecue a lo que estás haciendo. Ahora bien, aquí abajo en la caja del input, al hacer clic en este botón, podrás escoger entre la generación de imagen o la generación de video. Seleccionamos imagen y dentro de esta caja de configuraciones podemos elegir la proporción de aspecto con estos iconos. En este caso la proporción la escogeremos vertical, o sea 9 a 16. En estos botones podemos decidir cuántas generaciones se van a realizar. Acuérdate que la generación y edición de imágenes es gratis, así que puedes hacer de 1 a 4 imágenes al tiempo. Finalmente Flow cuenta con 3 modelos de generación de imágenes. Para esto hacemos clic en este menú y encontrarás los modelos Image 4, Nana Banana Pro y Nana Banana 2. Elige el modelo que más te guste, luego hacemos clic aquí en el input y pegamos nuestro prompt. Y para iniciar la generación hacemos clic en este icono de la flecha. Entonces con Image 4 te va a generar imágenes de este estilo. Con Nana Banana Pro obtendrás este resultado
Y finalmente con Nano Banana 2 podrás ver este tipo de imagen. Ahora bien, para descargar la imagen generada puedes pasar el mouse por encima de la imagen y hacer clic en este icono, el cual te dará la opción de descargar la imagen a 1K, o sea un tamaño de 720, a 2K, que más o menos sería un tamaño de 1080, o sea más calidad, pero pagando la suscripción Pro de Google One, o en 4K, que es mucho mejor, pero solo si pagas la suscripción Ultra de Google. ¡Wow! Eso fue interesante. Ahora, si tienes una suscripción a Adobe Photoshop, la generación de imágenes es mucho más eficiente. Veamos cómo se hace. Para generar imágenes completas en Photoshop, primero debemos crear el archivo. Para esto, ya con el programa abierto, vas a crear un nuevo documento haciendo clic aquí en Archivo Nuevo. En esta ventana de configuraciones estableceremos las propiedades de este nuevo documento y por consiguiente de nuestra imagen. En el área de detalles preestablecidos a este lado, en esta casilla puedes ponerle el nombre del archivo de una vez. Cambia la medida a píxeles en este menú desplegable. Puedes establecer el tamaño eligiendo una de las medidas predeterminadas que salen a este lado, o en estas dos casillas modifica el ancho a 1080p y la altura en 1920 píxeles, dejando la orientación en vertical seleccionando este icono. La resolución la ponemos a 150 y aquí al frente en este menú debe estar seleccionado píxeles por pulgada. El modo de color lo dejamos en RGB, ya que la imagen va a ser para medios digitales, y seleccionas en 8 bits de profundidad. El contenido del fondo lo dejas en transparente. En la sección de opciones avanzada dejamos los valores por default, o sea, el perfil de color en RGB 1998 y la proporción de píxeles cuadrados. Finalmente hacemos clic en el botón Crear. Por lo anterior, la interfaz de Photoshop se verá más o menos de esta manera, organizada bajo un espacio de trabajo de herramientas principales, el cual puedes cambiar haciendo clic en el menú Ventana, luego clic en Espacio de trabajo y seleccionas Herramientas principales. Como elementos destacados encontrarás aquí arriba la barra de menús. Ubicada al lado izquierdo encuentras la caja de herramientas. La barra de paneles de funciones está aquí al lado derecho y en la parte central se encuentra el lienzo ya con las medidas y configuraciones que elegimos al inicio. Finalmente, y más importante para lo que estamos haciendo, debajo del lienzo encontrarás la barra contextual, donde están alojadas todas las herramientas de IA generativa de Photoshop. Si no te aparece, te diriges al menú Ventana, bajas y seleccionas barra de tareas contextuales para que se vuelva a activar. Ahora, para activar las herramientas de generación y poder usar los modelos de IA, tanto los nativos como los socios de Photoshop, hay que seleccionar todo el lienzo. Para esto puedes dirigirte aquí arriba al menú Selección y elegir todo. O simplemente puedes oprimir al mismo tiempo la tecla Control y la tecla A en el teclado. Ahora haces clic en el menú de Edición, ubicas y haces clic en Relleno generativo. Y en esta casilla o input que nos aparece, puedes pegar el prompt. Haciendo clic aquí se desplegará un menú con todos los modelos de generación. Los tres propios de Adobe, los Firefly, Image 1, Image 5 y Firefly Fill and Span. Y en los modelos socios encontrarás el Flux 2 Pro y el Flux Context Pro, además de los tres modelos de Gemini con Nano Banana Pro y Nano Banana 2. Al final son 8 modelos con los que puedes generar imagen y hacer ediciones. Cada uno de ellos interpretarán distintas versiones de tu prompt. Eliges el que más te guste, por ejemplo el Flux 2 Pro, y haces clic en Generar. Esperamos un poco. Y Flux 2 Pro, por medio de Photoshop, representa a nuestra personaje de esta manera. Por otro lado, la generación normalmente te va a crear una nueva capa con el resultado, sea la generación de una imagen completa como en este caso, o con los cambios que vayas haciendo a la hora de edición. Por lo cual, nuestro personaje con Flux Context Pro se verá de esta manera, pero recuerda que este modelo es mejor con imágenes realistas.
Y con los modelos de Gemini, Nano Banana se vería de esta manera, con Nano Banana Pro se vería de esta otra forma, y con Nano Banana 2 quedaría de esta manera. Aquí en Photoshop no existe la descarga automática como tal. En cambio, puedes guardar una copia del proyecto en PSD. Esta extensión es el archivo fuente de Photoshop, donde se conservarán todas las capas, todas las generaciones, efectos, cambios y demás ediciones que hagas en Photoshop sobre la imagen. Para esto, haces clic en el menú Archivo, clic en Guardar, eliges la ubicación donde quieres conservar el archivo, le colocas el nombre aquí y haces clic en Guardar. Ahora, para guardar una imagen final utilizable, sea para animarla, compartirla, publicarla en internet, en Instagram, etc., haces clic en el menú Archivo y luego clic en Guardar una copia. Eliges la ubicación donde quieres conservar el archivo, le colocas el nombre aquí y eliges un tipo de compresión de la imagen. La más común es JPG o PNG si la imagen tiene transparencia. Finalmente, haces clic en Guardar. Por otro lado, las opciones orientales también entran en juego, y muy fuertemente, así que veremos cómo generar imágenes con One. Para generar imágenes con One, entramos en su página principal siguiendo el enlace que te dejo en la descripción, o por medio de una búsqueda rápida en Google. One es totalmente gratis, tanto para la generación de imágenes como para la generación de video. La suscripción que ofrece consta de una cantidad de créditos que te servirá para acelerar las generaciones y para quitar la marca de agua que se incrusta en los resultados, ya que en su modo gratuito depende totalmente del tráfico y ocupación de su servidor, haciéndolas en ocasiones muy lentas. Para interactuar con One debes estar logueado en su página por medio de tu cuenta Google u otro correo. Ya estando dentro, en primera medida te vas a encontrar con esta sencilla interfaz, bajo la filosofía de todo en uno, donde se reúne tanto la generación de imagen como la generación de video y la creación de avatares. Por lo cual, aquí en la parte central encontramos el input principal de One. Dentro de él, al lado izquierdo, se ubican estos tres iconos principales, que al accionarlos, activarán las subherramientas propias de cada modalidad. El primero es para la generación y edición de video. El segundo es para la generación y edición de imágenes. Y finalmente el tercero para la generación de avatares. Hacemos clic en el botón de imágenes y dentro de sus configuraciones en este menú encontramos la opción de generación normal de texto a imagen o Generate. Segundo, encontramos la opción de generación de imagen secuencial y finalmente encontramos la opción de Draft, que es como un borrador o un tablero de pruebas. Por ahora elegiremos la opción Generate. En este menú podrás elegir entre los modelos de generación de imagen, que van desde One 2.1 hasta One 2.7, y si pagas la suscripción te da acceso a One 2.7 Pro. Al lado, haciendo clic aquí, accede al nuevo menú de colorimetría para seleccionar y aplicar paletas de colores. Esto te permitirá mantener una consistencia tonal en las imágenes que generes, logrando el ambiente y estilo deseado. Finalmente, en este menú es posible ajustar la calidad de la imagen generada. Las opciones disponibles están en 1K, que equivale más o menos a 720p, en 2K, que corresponde a 1080p, y 4K, que es la máxima calidad, disponible únicamente con la suscripción VIP de One. En estos iconos podrás configurar la relación de aspecto de la imagen generada. Por ahora la dejaremos en 9:16, o sea, vertical, para que se nos genere totalmente de pies a cabeza nuestro personaje. Con este botón puedes activar o desactivar la generación de imágenes o video por medio de créditos. Ya sabes que el pago de la suscripción reduce los tiempos de generación de tus proyectos. Así que si está activada, aumentará la velocidad de generación. De lo contrario, con el interruptor apagado, no te costará nada, pero la generación se demorará según lo ocupado que esté el servidor. Y de último, con este botón se activa y se desactiva la ayuda de mejoramiento de los prompts que ingreses, haciendo uso de la inteligencia artificial de One.
el cual dejaremos desactivado por el momento. En este espacio del input pegamos el prompt y hacemos clic en este botón para iniciar la generación. Esperamos un poco. Y One automáticamente te va a generar 4 imágenes, representando a nuestro personaje de estas 4 formas. Para hacer la descarga, solo basta con pasar el mouse sobre la imagen y hacemos clic sobre este icono de descarga. Si estás pagando la suscripción, te dará la opción de hacerlo sin marca de agua. Está bien, ya viste cómo se comporta nuestro prompt maestro en distintas herramientas generativas, pero lógicamente tú querrás agregar y cambiar características especiales, como el vestuario, el maquillaje, los gestos, accesorios y demás elementos creativos propios para tu personaje. Por esta razón, entraremos a la parte de cómo modificar este prompt maestro con tus gustos, prioridades y expectativas. Así que vamos a ello. Como primer paso, vamos a pegar el prompt maestro en un procesador de texto o similar, para que puedas cambiar y reemplazar las partes que necesites. Si quieres, puedes abrir el navegador de Chrome, haces clic aquí en aplicaciones de Google, bajas un poco, ubicas y haces clic sobre documentos. Finalmente haces clic aquí para crear un nuevo documento. Y en esta nueva hoja ya puedes pegar el prompt haciendo clic contrario y clic en pegar. Como te puedes dar cuenta, la estructura de este prompt se divide en 6 partes: en el estilo, en la descripción del personaje, expresión y pose, vestimenta, entorno de iluminación y técnicas de renderizado. Esta última de técnicas de renderizado es opcional, ya que funciona óptimamente en Stable Diffusion. En las otras IA se puede omitir esta parte. En el estilo tomamos las características más importantes de los personajes 3D estilizados, por lo cual en el prompt siempre mantendremos sin modificación este juego de palabras y frases, que reúnen la mayoría de los parámetros para una figura femenina en este estilo. De igual forma, si quieres hacer un personaje de aspecto masculino, te dejo este mismo inicio de prompt, pero para este género, en la guía escrita que puedes descargar en la descripción de este video. Este inicio de prompt es de hecho suficiente para que cualquier IA te genere una imagen de muy buena calidad con este estilo 3D estilizado. Por ejemplo, en Flow con Nano Banana 2 el resultado es notablemente bueno, al igual que con Stable Diffusion y One. Lógicamente el vestuario y características físicas los va a imaginar la IA libremente. Ahora bien, las descripciones y detalles en las siguientes partes del prompt son más comunes o estándar para este tipo de personaje, y las características de corporalidad y vestuario pertenecen a cómo se inspiró y se hizo Anya, como lo hemos visto a lo largo de las generaciones anteriores. En este sentido, la segunda parte del prompt cuenta con una descripción del personaje en cuanto a su apariencia física, pasando por su color de ojos, contextura, edad, color de piel, altura y hasta el peinado. Es aquí en adelante donde tú vas a agregar las características propias del diseño de tu personaje, en donde podrás modificar manualmente el color de los ojos aquí, el tono de la piel aquí, la altura aquí. En esta puedes agregar si es delgada o baja y demás adjetivos que describan la contextura de tu personaje. Y finalmente el peinado en esta otra parte. Si tienes habilidades de escritura descriptiva, puedes modificar estos aspectos fácilmente, solo reemplazando las palabras clave que te señalé. O puedes ayudarte o inspirarte también con varias herramientas de IA para escribir estas partes del prompt de manera profesional. Para lo cual te facilito el siguiente prompt, que dice: actúa como un experto en ingeniería de prompts, analiza esta imagen y sepárala en componentes técnicos para un generador de imágenes, estilo Whisk. El sujeto, detalles de atuendo, materiales, peinado, pose, corporalidad y rasgos. El fondo, localización, atmósfera y profundidad. La cámara e iluminación, tipo de lente, ángulo y esquema de luces. Y el prompt maestro unifica todo en un solo párrafo técnico en inglés y otro en español. Como ves, este prompt te permitirá adquirir descripciones a partir de imágenes de referencia en Gemini o en ChatGPT, o en otra IA de tu preferencia.
Normalmente esto lo haríamos en Wix, pero como este pasó a ser parte de Flow, esta alternativa te será de mucha ayuda. Para ver su funcionamiento, como ejemplo iniciaremos cambiando el estilo del peinado en el diseño de nuestro personaje. Para esto, abres una nueva pestaña en el navegador y aquí en Google hacemos una simple búsqueda de peinados de mujer de frente. Nos pasamos a la sección de imágenes y podrás visualizar una gran cantidad de retratos de mujeres con diversos peinados en diferentes ángulos. Lo que vamos a hacer es escoger las fotografías que hagan un acercamiento al rostro de la mujer, que se vea tanto sus características faciales como su cabello, peinado y esté de frente o mirando hacia la cámara. Eliges la que más te llame la atención o se acerque más a lo que te imaginas para tu personaje. Descargas la imagen directamente desde la previsualización que nos brinda el navegador, haciendo clic contrario sobre la imagen, clic en guardar imagen como y clic en guardar. Ahora abres una nueva pestaña en el navegador y en esta te diriges a Gemini. Aquí en el input subes la imagen que descargaste haciendo clic en el icono de la cruz. Luego pegas el prompt para el análisis de la imagen. Haces clic en este icono y eliges racionamiento. Y finalmente haces clic en generar. Cuando acabe de analizar, Gemini te proporciona todas las características de la imagen dividida en secciones de sujeto, fondo, cámara e iluminación y al final te proporciona un prompt en inglés y en español para recrear la imagen tal cual. Dentro de todo este desglose o en los prompts, buscamos la parte que nos describe el peinado, seleccionamos y copiamos esa parte. Pasamos a nuestro documento, seleccionamos la parte correspondiente al peinado de nuestro prompt base, hacemos clic contrario y clic en pegar, reemplazándolo por el nuevo. Haremos una prueba rápida. Seleccionamos todo el prompt, abrimos Flow, abrimos el proyecto, en el input pegamos el prompt, vamos a la parte de creación de imágenes, eliges el tamaño, la cantidad de generaciones, elegimos el modelo y clic en generar. Y obtendremos a nuestro personaje con un nuevo corte de cabello similar a la de la imagen de referencia que descargamos. Ahora bien, este mismo método lo puedes usar para cambiar el atuendo del personaje. Entonces, vamos a Google y hacemos una búsqueda rápida de outfit de mujer rockera, por ejemplo. Aquí te vas a fijar en los atuendos, no en las facciones. Eliges la imagen que más te llame la atención, la descargas, pasamos a Gemini y en una nueva conversación subimos la imagen descargada, pegamos el prompt de análisis, elegimos el racionamiento y clic en generar. En el desglose que nos proporciona ubicamos solo la parte que corresponda al vestuario y accesorios. Seleccionamos esa parte, la copiamos, pasamos a nuestro prompt base y pegamos reemplazando la parte de vestuario en el prompt maestro. Luego seleccionamos todo nuestro prompt y generamos la imagen, la IA que más te guste, obteniendo a nuestro personaje con las características del vestuario que hemos incluido en nuestro prompt. Como puedes ver, este método te ayuda a crear e imaginar tus personajes de la forma que tú quieres y no quedarte solo con los resultados que te ofrece la IA en primera medida. Y como el prompt es flexible y fácil de modificar, te permite explorar y aplicar muchas posibilidades. Finalmente, si el personaje que quieres crear eres tú mismo o una persona de la vida real, te tomas una foto, ojalá de cuerpo completo. Y del prompt maestro que tenemos en el documento, copias toda esta primera parte. Pasamos directamente a Flow, abres el proyecto, subes tu fotografía haciendo clic aquí, vamos a la sección de imágenes, eliges la relación de aspecto, seleccionas cuántas imágenes quieres hacer, eliges qué modelo generativo, en este caso Nano Banana 2, pegas el prompt aquí en el input y finalmente clic en generar. Esperamos un momento y obtendremos una imagen en el estilo 3D estilizado o Pixar con las facciones, atuendo y características de ti mismo. Lista para que la uses en tus proyectos, mini historias, cuentos, shorts o lo que estés pensando hacer. Uy, este man cómo se ve de papacito así. Perdón, ¿lo dije en voz alta? Más bien, con el personaje ya terminado, continuemos con nuestro tutorial.
Ahora bien, todo lo anterior fue para construir el personaje final. Es por eso que al hacer varias imágenes en las diversas IA generativas, se nota que no hay una consistencia en el personaje. No hemos cambiado escenarios o poses. Pueden tener la misma ropa, los mismos accesorios, pero su cara y contextura va cambiando a medida que hicimos los cambios y generamos para verlos. Y es normal, estábamos hasta ahora creando el personaje. Finalizado este proceso, vamos a trabajar sobre el personaje final, colocándolo en diversas situaciones, escenarios y animaciones básicas, conservando la consistencia de este en todos los procesos que hagamos. Para esto, lo primero que vas a hacer es escoger una de las imágenes con el personaje que a tu criterio ya esté finalizado. En mi caso, escoger la versión de Anya como sujeto de pruebas. Claro que sí. Lista para las pruebas. Hagámosle, que para ayer es tarde. La primera edición necesaria es el cambio de relación de aspecto. La razón de generar primero nuestro personaje en forma vertical era para lograr una visualización de este de pies a cabeza, o sea, completo. Cosa que no ocurre cuando hacemos la generación de forma horizontal la mayoría de las veces. Por consiguiente, lo primero que vamos a hacer es editar la relación de aspecto de la imagen, por si tu formato de salida para las animaciones va a ser horizontal, o la IA que uses para generar imágenes o videos no permita el cambio de la relación de aspecto. Para lograrlo, usaremos este prompt, el cual puedes copiar de la guía escrita que te dejé en la descripción. Su funcionamiento en Gemini y en ChatGPT lo puedes hacer accediendo a su página principal. Ya estando dentro, haces clic en el icono en forma de cruz y clic en subir archivos. Eliges la imagen de tu personaje y clic en abrir. Luego pegas el prompt aquí en la casilla del input y haces clic en la flecha para generar la imagen. Esperamos un poco y como puedes notar, el prompt introducido hace una especie de outputting horizontalmente, rellenando y generando creativamente los lados derecho e izquierdo de la imagen, conservando la parte central intacta, en donde se encuentra nuestro personaje. También notarás que Gemini deja siempre su marca de agua a este lado. En cambio, ChatGPT no incluye esa marca de agua. Finalmente, para descargarla, debes acercar el mouse sobre la imagen y hacer clic en este icono para que baje a una resolución completa. En Adobe Photoshop el proceso es un poco más manual y no necesitas de prompt. Para esto, abres Photoshop, haces clic en abrir, eliges la imagen de tu personaje y clic en abrir. Aquí en este letrero le dices no modificar y clic en OK. Ya en la interfaz de Photoshop, lo que haremos primero es ampliar el lienzo para que nos quede horizontal. Para esto, seleccionamos la herramienta recortar en el menú lateral. Eliges una proporción de aspecto 16:9 en este menú emergente y manteniendo presionado el mouse vas a arrastrar este vértice hacia arriba hasta llegar al tope superior de la imagen. Luego haces lo mismo con este vértice hasta llegar al tope inferior de la imagen. Haces clic aquí para aceptar los cambios. Ahora vamos a usar el relleno generativo de Photoshop para rellenar estos dos espacios vacíos que nos quedaron al lado y lado de nuestro personaje, lo cual lo puedes hacer seleccionando la herramienta selección en el menú lateral y haces una selección desde la parte superior derecha hasta abajo, tomando solo un pedacito de la imagen central hasta aquí. La cuestión con este marco de selección cuadrado es que a veces deja huella. En ocasiones, una línea, una sombra o los objetos generados se alinean sobre este sector, haciendo evidente el recorte. Por lo cual, también puedes usar la herramienta lazo a este lado y realizamos la selección manualmente haciendo este borde de aquí irregular. Si al terminar te quedan bordes sin cubrir, seleccionamos aquí arriba sumar selección y puedes agregarle el pedacito que hace falta.
Ahora ya teniendo la selección hecha, en la barra contextual haces clic aquí en relleno generativo. Luego hacemos clic aquí para elegir el modelo de generación. En este caso probaremos Firefly Fill and Span que salió este año de 2026. Y hacemos clic en generar. Esperamos un poco y finalmente Photoshop te da 3 variaciones a elegir a este lado o también en la barra contextual por medio de estas flechas de navegación. Eliges la que más te guste o más se acomode a la estética de la imagen y continuamos con el relleno del lado izquierdo de nuestra imagen. Hacemos la selección, ya sabes que puedes hacerla rectangular con la herramienta selección aquí o hacerla irregular con la herramienta lazo. Clic en relleno generativo en la barra contextual, escoges el modelo y clic en generar. De igual forma, eliges la opción que mejor se acomode a la estética de tu imagen. Ahora, para guardar tu imagen final, te diriges al menú Archivo, seleccionas Guardar una copia, eliges la ubicación de guardado, le escribes un nombre aquí y eliges el formato de salida. El más utilizado en la actualidad para estas imágenes generadas con inteligencia artificial es la extensión PNG, ya que guarda todas las características y detalles de la imagen sin tanta compresión. Finalmente, haces clic en Guardar. La segunda edición antes de lanzar a nuestro personaje a la acción es crear su mapa genético visual, la ficha de personaje, para lo cual te proporciona el siguiente prompt que de igual manera lo puedes copiar de la guía escrita. Para ver el funcionamiento de este prompt, entramos a Flow, abres o creas un nuevo proyecto, subes la imagen de tu personaje, si quieres directamente desde aquí en el input, entramos a la sección de imágenes, elegimos la relación de aspecto horizontal, seleccionamos cuántas generaciones vamos a hacer, en este caso seleccionaremos 4 para después poder elegir. Como motor de generación elegimos Nano Banana 2, en el input pegamos el prompt de ficha de personaje y hacemos clic en generar. Esperamos un poco y en los resultados te vas a encontrar con esta hoja en 4 columnas con vistas frontal, trasera y de perfil de tu personaje. La gran ventaja de diseñar esta hoja es que congelamos las proporciones, la ropa y los rasgos en un entorno neutral de nuestro personaje. Esto no es solo para que se vea ordenado, es nuestra garantía de consistencia técnica. Al alimentar las herramientas de animación con vistas exactas de cuerpo completo y primeros planos, la IA ya no tiene que adivinar cómo se ve nuestro personaje desde atrás o de lado. Es el truco definitivo para que mantenga el mismo rostro y la misma ropa en cada toma de nuestro proyecto de animación, ahorrándonos horas de postproducción y dándole a todo el proyecto un acabado de estudio profesional. Ahora bien, en estas 4 generaciones te vas a fijar en que las vistas estén correctamente representadas. En la fila superior debe haber una vista frontal, una vista de perfil hacia el lado derecho, una vista de perfil hacia el lado izquierdo y una vista posterior de nuestro personaje. Y en la fila inferior debe haber las mismas vistas, pero con el acercamiento del rostro de nuestro personaje. Omite las generaciones que agreguen textos, indicaciones, medidas o letreros. Y además fíjate que esté bien renderizado tu personaje. Finalmente, este prompt también te sirve para que lo acciones en otras IA generativas como ChatGPT o One. ¡Wow! ¿Mi cabello se ve así por detrás? Solicitaré maquillaje para las próximas ediciones. Es natural que la estética de tu personaje, incluyendo su vestimenta, gestos, posturas y entornos, evolucione conforme desarrollas tus narrativas o proyectos de animación. Por ejemplo, en una secuencia donde el personaje despierta alegre en su habitación, su atuendo, pose y expresión no pueden ser el mismo que el de la construcción final que tenemos en nuestra ficha de personaje. Quedaría incoherente. Por lo cual, vamos a continuar con una serie de ediciones usando la imagen del personaje y la ficha del personaje que generamos anteriormente, enfocadas al armado de escenas como tal, incluyendo el atuendo, expresiones, poses y escenarios. Estas ediciones las puedes hacer de 3 maneras, por medio de un prompt corto, un prompt descriptivo
o por medio de una imagen de referencia. Usando la opción de prompt corto, si no estás buscando algo exacto, puedes hacerlo de manera generalizada, usando una estructura de máximo 3 palabras o frases que incluyan la descripción del fondo o el entorno, un estilo gráfico o emoción y un clima o iluminación, dándole a la IA una libertad creativa total para interpretar la atmósfera sin restricciones técnicas. Varios ejemplos de estos prompts cortos los podrás encontrar de igual forma en la guía escrita en la descripción del video. En Flow, la edición con prompt corto es sencilla de hacer. Con tu proyecto abierto donde tienes la ficha del personaje, haces clic sobre ella, lo que abrirá un nuevo lienzo dedicado solo a la edición de esta imagen, donde la verás a mayor tamaño en la parte central. Un input aquí abajo donde pegaremos el siguiente prompt corto en inglés: cafetería minimalista, luz natural de película, madera cálida. Haciendo clic en este botón podrás elegir el modelo de edición de imágenes entre Nano Banana 2 y Nano Banana Pro. Hacemos clic en generar, esperamos un poco y obtendremos a nuestra personaje en una cafetería con una iluminación cálida. Como puedes notar, Flow con Nano Banana guarda la consistencia del personaje modificando la pose, el entorno y la iluminación. Asimismo, el panel de edición de Flow pone a tu disposición un menú lateral izquierdo con utilidades extra. Una de ellas es la función de recorte, que permite ajustar tus imágenes a formatos predefinidos, horizontal, vertical, cuadrado o libre, ideales para redes sociales como YouTube, Instagram o TikTok. Es fundamental recordar que esta herramienta solo modifica el encuadre y no genera contenido nuevo, por lo que al realizar un acercamiento excesivo podría causar que la imagen se vea pixelada. La herramienta selección ubicada en la parte inferior es fundamental para realizar ediciones detalladas, ya que permite definir áreas específicas de la imagen mediante formas rectangulares o trazos libres con el lazo. Por ejemplo, si el objetivo es añadir accesorios como unas gafas al personaje, basta con enmarcar la zona de los ojos y en el input escribimos la instrucción gafas oscuras con marco blanco. Hacemos clic en generar, esperamos un poco y Nano Banana procesa la instrucción integrando el nuevo elemento de manera coherente con el estilo y la estética general de la imagen general. Contamos además con la función de dibujo, diseñada para incorporar nuevos componentes a través de trazos o figuras que representen tu idea. Por ejemplo, al seleccionar el lápiz y realizar marcas sobre el cabello de esta manera, bajamos el input y escribimos la instrucción mechones violeta. Hacemos clic en generar, esperamos un poco y Flow nos generará estos mechones violeta respetando fielmente la trayectoria y forma de las líneas trazadas previamente, lógicamente respetando la consistencia y el estilo de la imagen. La opción de texto es ideal para especificarle a la IA el contenido exacto de una palabra o frase. Mediante el deslizador ajustamos el tamaño de la fuente y luego hacemos clic en el sector de la pared donde deseamos ubicarlo. Escribimos paz y amor en el cuadro de texto, hacemos clic afuera y si es necesario reubicar la frase basta con seleccionarla y arrastrarla con el botón izquierdo del ratón a la posición que queremos. Bajamos al input y escribimos el prompt letrero de luz neón amarilla y rosa en letra cursiva. Hacemos clic en generar, esperamos un poco y Flow con Nano Banana creará un atractivo letrero de neón que servirá como elemento decorativo para la cafetería. Con la herramienta rectángulo puedes encuadrar un área predeterminada de la imagen, digamos estas sillas de aquí, y en el input escribimos quitar sillas. Hacemos clic en generar, esperamos un poco y las sillas desaparecieron sin dañar la consistencia de la imagen en esa área. Finalmente, cuando termines la edición de la escena, aquí al lado derecho siempre te está mostrando un historial de los cambios que has hecho. Te diriges a la última generación, acercas el mouse a la imagen y haces clic en este icono, lo que agregará la escena terminada a la biblioteca principal del proyecto, lista para que la puedas usar en tus animaciones posteriores.
Y antes de salir de este panel de edición, haces clic en la imagen original de la ficha del personaje, aquí arriba, para que en la visualización de la biblioteca no se vea afectada. Conoce el prompt corto en Photoshop, la herramienta definitiva para expandir tu creatividad sin límites. Para editar en Photoshop con prompt corto, abre la imagen de tu personaje finalizado. Puede ser en vertical u horizontal, según como imagines la salida de las animaciones que vayas a hacer. No la ficha técnica, sino la imagen final antes de hacer la ficha. Seleccionas todo el lienzo haciendo clic en el menú Selección y luego en Todo. O oprimes la tecla Control y la tecla A en el teclado. Luego en la barra contextual haces clic en Relleno generativo. Eliges el modelo que más te guste entre los 7 disponibles. En este caso elegiremos Nano Banana 2, ya que este imagina también la posible pose de la personaje. Aquí en el input de la barra contextual escribimos en inglés el siguiente prompt corto: bosque místico, niebla etérea, flora resplandeciente. Finalmente haces clic en generar. Esperamos un poco y el resultado dependerá del modelo que hayas seleccionado, pero de igual forma nos conservará la consistencia del personaje en cuanto a su físico, atuendo y postura. Para editar en One con prompt corto, abres One en el navegador, vamos a la sección de imágenes y agregas la imagen de tu personaje finalizado, no la ficha de personaje. Y aquí, enfrente en el input, escribimos en inglés el siguiente prompt: parque de cerezos en flor, tonos pastel suaves, luz natural cinematográfica. Hacemos clic en las configuraciones, elegimos el tamaño de nuestra imagen de salida, eliges la relación de aspecto, en este caso horizontal. Si estás pagando la suscripción, eliges si generas con o sin créditos. Y finalmente haces clic en generar. Esperamos un poco. Y One te genera 4 imágenes en este bonito escenario. Aunque se conserva la consistencia de la personaje, One no nos imagina la posible pose. Siempre obtendremos a nuestra personaje casi en la misma posición y gesto que la imagen de referencia. Por otro lado, esta misma estructura de prompt corto te sirve también para cambiar de forma genérica el atuendo de tu personaje. Por ejemplo, en Flow vamos a la imagen que modificamos en la cafetería y en el input escribimos en inglés: emblema en relieve, capa fluida, textura de cuero. Hacemos clic en generar, esperamos un poco y en el resultado obtenemos a nuestra personaje con un look de superhéroe vintage sin dañar o modificar el entorno o iluminación que ya teníamos en la cafetería. De igual forma puedes hacerlo con la iluminación y tono de tu escena. Acuérdate que la luz es lo que realmente le da el volumen a los modelos 3D estilizados, por lo cual en estos prompt cortos hay que agregarle las palabras Pixar Animación, para que se conserve esa estética que estamos manejando. Por consiguiente, aquí en el input escribimos en inglés Pixar Animación, neón, cyberpunk, rosas y turquesa, alto contraste. Hacemos clic en generar, esperamos un poco y puedes obtener muy buenas puestas en escenas como las que estás viendo en pantalla, aplicando esta fórmula de prompt cortos. Ya vimos que con los prompt cortos podemos hacer varias escenas random generalizadas. Pero ¿qué pasa cuando queremos un look, escena o referencia específica? Imagina que tienes una referencia visual de una película, un fondo, una ciudad, una pose específica y quieres que tu personaje 3D estilizado habite exactamente en ese mundo. Aquí es donde entra el prompt descriptivo, para que puedas aplicar estos cambios en el armado de tus escenas. Por ejemplo, digamos que quieres poner a tu personaje en esta imagen de una calle italiana de piedra adornada con macetas y flores. Para adquirir esta descripción puedes apoyarte con Gemini, ChatGPT u otra IA de esta categoría y utilizaremos de nuevo el prompt de análisis, un poco mejorado, que usamos al inicio de la construcción del personaje. Para esto, en Gemini o en ChatGPT, subimos la imagen del fondo de la calle italiana, pegas el prompt de análisis aquí en el input y como te puedes dar cuenta dentro de las actualizaciones que sucedieron en la suite de Google en sus herramientas de inteligencia artificial,
ya no encontraremos racionamiento aquí, así que elegiremos Flash 3.5, que es el equivalente. Hacemos clic en generar, esperamos un poco, y Gemini te hace un análisis profundo de la imagen de referencia, en este caso, solo destacando las texturas, el fondo, la atmósfera, la cámara y la iluminación, ya que en nuestra imagen de referencia no hay un sujeto o personaje como tal. Y lógicamente, al final encontrarás dos párrafos, uno en inglés y otro en español, a modo de prompt. El modo de uso es sencillo. Copias el párrafo final completo, ya sea en español o en inglés, según como te sientas cómodo. Y por ejemplo, puedes abrir el traductor de Google para poder editar y convertirlo en una orden o prompt para usarlo en la IA generativa de tu preferencia. Pegamos el prompt y antes del párrafo agregamos en estilo Pixar Animación punto, para no perder nuestra estética que venimos manejando. Luego agregamos la personaje 3D estilizada se encuentra y le das una acción, puede ser sentada, de pie, caminando, etc. Quedándonos la personaje 3D estilizada se encuentra caminando en... Y de seguido ya nos quedará todo el prompt descriptivo que sacamos de Gemini. De igual forma puedes agregarle o quitarle cosas al prompt, si no te gustan las flores las quitas, si quieres cambiar el color las cambias, etc. Por ahora lo dejaremos tal cual. Finalmente copias la traducción, la que está en inglés a este lado. Ahora bien, antes de aplicar nuestro prompt descriptivo, y como ya te lo había mencionado, Google Labs actualizó sus motores de IA y agregó nuevas herramientas a su interfaz de Flow. Una de ellas es la creación de personaje para conservar la consistencia y coherencia de este a lo largo de las generaciones de imágenes y de video que hagamos. Por lo cual, en el menú lateral izquierdo de nuestro proyecto, hacemos clic en este nuevo icono perteneciente a la creación de caracteres y personajes. Ya dentro encontrarás un recuadro donde haremos clic para iniciar la construcción del personaje. En primera medida, Flow te proporciona estas 4 opciones de creación de personajes, categorizados en familiar, excéntrico, malvados y fantásticos, que en realidad son distintos prompts descriptivos de cada una de estas categorías, los cuales puedes modificar o usar como guía para la construcción del tuyo propio. Ahora bien, para crear el nuestro, aquí en el input subimos la imagen de la ficha de personaje que hicimos. Así que hacemos clic en el icono de la cruz, la buscamos, la seleccionamos y hacemos clic en este botón llamado Añadir a la petición. Luego aquí en el input vamos a pegar el prompt con que creamos nuestro personaje, o sea el inicial de este tutorial, el que trae todas las características físicas de peinado, atuendo, estilo y demás. Eliges el modelo de generación en este botón entre Nano Banana Pro y Nano Banana 2. Finalmente haces clic en generar. Flow pasará a este nuevo apartado, donde genera y guarda las características de tu personaje a nivel visual. Como puedes notar, conserva todos los detalles de facciones, atuendo, vistas y demás que ya teníamos en la ficha de personaje. Aquí arriba, en esta caja de texto, puedes colocarle el nombre, y este se convertirá en el token o palabra clave para llamarlo y utilizarlo, tanto para la creación de imágenes y escenas como para la creación de videos. En mi caso le pondré Anya. En segundo lugar, procedemos a darle clic en este botón, lo cual te abrirá esta ventana emergente diseñada para asignarle una identidad vocal a tu personaje. Esta voz se mantendrá consistente y única a lo largo de todas tus futuras animaciones y videos. En el panel lateral tendrás acceso a un catálogo que reúne todas las voces que Flow pone a tu disposición, incluyendo registros masculinos, femeninos y configuraciones mixtas. Para escuchar una previsualización, simplemente selecciona la voz de tu interés y presiona en el icono de reproducción situado al frente. Hi there! We're introducing a new feature where I can read this aloud in a natural, human-like voice. Una vez encuentres el tono perfecto, finaliza el proceso haciendo clic en el botón de añadir personaje. Ahora bien, el catálogo de voces se encuentra configurado totalmente en inglés, respetando los matices y acentos nativos de este idioma, por lo cual Flow nos otorga el poder de diseñar nuestras propias identidades sonoras, lógicamente adaptadas al español.
Para iniciar este proceso, simplemente nos dirigimos a la parte superior del catálogo y hacemos clic en Crear voz nueva, lo que desplegará de inmediato esta ventana emergente con todas las herramientas de personalización. Para comenzar, es fundamental seleccionar una voz base. Con este propósito, hacemos clic en este menú que nos muestra el catálogo de voces integradas en Flow nuevamente. Notarás que bajo cada una de ellas se presentan 3 etiquetas estratégicas que definen su naturaleza, para agilizar tu elección. La primera categoría especifica el género, femenino, masculino o neutro. La segunda detalla la esencia comunicativa indicando si es informativa, amigable o narrativa. Y la tercera describe la frecuencia tonal, ya sea alta, media o baja. Recuerda que puedes realizar una audición previa simplemente haciendo clic en el icono de play. Selecciona una voz que mejor capture la esencia de tu personaje. En este caso, para efectos del ejemplo, seleccionaremos esta voz femenina llamada Archernar. Justo debajo en la caja de texto llamada nombre, escribimos una etiqueta de identificación. Lo ideal es que uses el nombre de tu personaje para localizarla más rápidamente al momento de asignarla a tu personaje final. Luego en esa caja de texto llamada interpretación vocal, podrás agregar características en forma de etiquetas adicionales a esa voz base para personalizarla. Por ahora la dejaremos vacío mientras llenamos la siguiente caja de texto llamada ejemplo de diálogo, donde escribiremos un diálogo o frase corta no mayor a 120 caracteres con la finalidad de que la IA pueda utilizarla como muestra para reproducir la voz nueva que estamos creando. En mi caso escribiré: hola, soy Ania, soy una linda podcaster colombiana y estoy emocionada de cómo suena mi voz. Justo debajo encontrarás este botón con el icono de recarga, que al presionarlo, la inteligencia artificial procesa la información para generar la nueva voz, fusionando la voz base con las etiquetas de la interpretación vocal. Para finalizar, basta con hacer clic en el botón de reproducción y así escuchar el acabado final de la nueva voz. Hola, soy Ania. Soy una linda podcaster colombiana y estoy emocionada de cómo suena mi voz. Retornamos ahora al panel de interpretación vocal. Aquí vamos a interpretar con diversas etiquetas o palabras clave para transformar esa voz base en una identidad única. Estas etiquetas pueden ser clasificadas en 5 dimensiones esenciales: el rango de edad y género, el tono y frecuencia, el estilo de locución y textura, la personalidad y energía, y para darle un toque local, el filtro geográfico. Por consiguiente, lo primero es acentuar el género del personaje, por lo cual escribiremos voz femenina. Es probable que no se perciba una transformación drástica de inmediato, ya que la voz base que escogimos es femenina. Pero esto asienta los cimientos para las siguientes capas de personalización. Así que continuamos. Ten en cuenta que puedes organizar las etiquetas separándolas con comas, organizándolas horizontalmente o presionando la tecla Enter para estructurar una vista vertical de estas mismas. A continuación, probaremos el impacto de rango de edad. Pulsamos Enter y escribimos 5 años y accionamos el botón de recarga para que la IA procese la nueva etiqueta. Finalmente, haz clic en el icono de reproducción para escuchar el resultado. Soy Ania, soy una linda podcaster colombiana y estoy emocionada de cómo suena mi voz. Como escuchaste, esta etiqueta sí generó un cambio en el brillo y la entonación para parecerse a una niña hablando. No obstante, para los fines de nuestro proyecto estableceremos el valor a 25 años, garantizando así que la voz proyecte la madurez y frescura de una mujer joven adulta, en total sintonía con la estética de Ania. Hola, soy Ania, soy una linda podcaster colombiana y estoy emocionada de cómo suena mi voz. Ahora vamos a la parte de tono y frecuencia, donde con la combinación de varias etiquetas lograremos distintos matices en esta área. Por ejemplo, si queremos que suene un poco anime, podemos escribir voz aguda, nítida y llena de energía, dándonos este resultado. Hola, soy Ania, soy una linda podcaster colombiana y estoy emocionada de cómo suena mi voz. Si queremos que suene como para historias de misterio o ASMR, escribimos bajo, aterciopelado y cálido, quedándonos de esta manera. Hola, soy Ania.
soy una linda podcaster colombiana y estoy emocionada de cómo suena mi voz. Ahora bien, varios ejemplos de estas combinaciones puedes encontrarlas en la guía escrita en la descripción. Por ahora pasaremos a la parte de estilo de locución y textura. Aquí agregaremos etiquetas enfocadas a la narración del personaje y la calidad del sonido. Es por eso que si queremos que suene como un narrador de un tráiler cinematográfico o un documental clásico, escribiremos textura de voz en off narrativa, autoritaria, cálida y cinematográfica, quedándonos de esta manera. Hola, soy Ania. Soy una linda podcaster colombiana y estoy emocionada de cómo suena mi voz. O si queremos que suene con este ambiente de podcast, escribiremos grabación de estudio nítida, conversacional y expresiva, lista para podcast, quedándonos de esta otra manera. Hola, soy Ania. Soy una linda podcaster colombiana y estoy emocionada de cómo suena mi voz. En la parte de personalidad y energía es donde le daremos una personalidad única a nuestro personaje. Por ejemplo, si queremos que su personalidad sea intelectual y confiable, escribiremos tranquila, con autoridad, empática, paciente e intelectualmente estimulante, quedándonos así. Hola, soy Ania. Soy una linda podcaster colombiana y estoy emocionada de cómo suena mi voz. O si queremos que suene como una persona amigable y extrovertida, podemos escribir amable, enamorada, cálida, entusiasta y muy elocuente, quedándonos de esta otra manera. Hola, soy Ania. Soy una linda podcaster colombiana y estoy emocionada de cómo suena mi voz. Por último, en el filtro geográfico introduciremos etiquetas para darle un toque local a la voz que estamos construyendo. Estas deben estar dirigidas al idioma, o sea, el español, y a la nacionalidad con los acentos especiales que se dan en cada país o región. Para esto, si queremos un acento argentino, podemos escribir español, acento argentino, dialecto rioplatense, estilo Buenos Aires, quedándonos de esta manera. Hola, soy Ania. Soy una linda podcaster colombiana y estoy emocionada de cómo suena mi voz. Para un acento español de España, podemos escribir español, acento español europeo, dialecto castellano, estándar madrileño, quedándonos de esta otra manera. Hola, soy Ania. Soy una linda podcaster colombiana y estoy emocionada de cómo suena mi voz. O podemos escribir español sudamericano, colombiano, dialecto paisa y lograr la coherencia con el ejemplo de diálogo que tenemos. Hola, soy Ania. Soy una linda podcaster colombiana y estoy emocionada de cómo suena mi voz. En conclusión, puedes agregar diversas etiquetas y hacer combinaciones que logren una personalidad e identidad única de tu personaje. Cuando estés seguro de haber terminado la configuración de la voz, hacemos clic en guardar voz nueva. Te sugiero verificar cada detalle antes de este paso, ya que tras confirmar el guardado, la interfaz no permite ediciones posteriores. Al guardar nos devuelve a la ventana de asignación de voz. Allí podemos visualizar la voz que creamos, la seleccionamos y hacemos clic en este botón llamado Añadir al personaje. Una vez que tenemos el diseño visual y auditivo, Flow necesita saber cómo se comporta nuestro personaje en pantalla. Para esto, en esta otra caja de texto de información del personaje, puedes agregar características adicionales con respecto a su comportamiento o cómo actúa. Aquí lo más importante son los descriptores de acción física, es decir, los movimientos físicos de las manos, del caminar, de la mirada, de sus actitudes en general, etc. Por ejemplo, en el caso de Ania, como ya la has visto presentando algunas secciones de este video tutorial, ella principalmente tiene como características de comportamiento su profesión podcaster, su nacionalidad colombiana, ella es amigable, coqueta, comunicativa y tiene dotes para la actuación. Por lo cual, a la hora de hacer esta descripción se debe explicar cómo se manifiesta físicamente estas características o talentos. Es por eso
que la palabra o característica amigable la traducimos en el movimiento sonrisa directa a la cámara. La palabra coqueta la traducimos en movimientos como inclinación de la cabeza y guiños. Y finalmente, al darle una profesión como lo es podcaster, le da una postura corporal base, sentada derecha frente al micrófono, interactuando con la cámara. Y así sucesivamente, con todas las demás características, hasta llegar a la actual descripción de Anya que ves en pantalla. Finalmente, cuando acabemos de describir a nuestro personaje y para guardar los cambios, hacemos clic aquí arriba en este botón llamado Hecho. Terminada esta sección de actualización de personajes en Flow, continuamos con la aplicación del prompt descriptivo. Copiamos entonces la descripción que teníamos en el traductor de Google, la traducción, la que está en inglés a este lado, pasamos a Flow y la pegamos en el input. Y para usar la nueva opción de creación de personaje que acabamos de hacer, aquí en el prompt, al finalizar la frase que nombra al personaje, la de 3D estilizado, vamos a agregar el símbolo de arroba. Para esto puedes oprimir al mismo tiempo las teclas Control, Alt y Q en el teclado. Esto nos abrirá este panel donde encontraremos todos los elementos que tenemos en la biblioteca de nuestro proyecto. Hacemos clic en caracteres a este lado para que nos muestre solo los personajes que hemos creado. Hacemos clic en este caso sobre Anya y clic en añadir a la petición. Como puedes darte cuenta, ahora dentro de nuestro prompt, en un recuadro rectangular oscuro con bordes curvos y letras blancas, sale el nombre de Anya, lo que significa que se agregó o se hizo la llamada de nuestro personaje correctamente. Y ahora Flow tendrá en cuenta todas las características físicas y de voz que configuramos para hacer la imagen o video que le propongamos, manteniendo la consistencia de este en todo momento. Ahora hacemos clic en el menú de configuración. Elegimos imagen, seleccionamos la relación de aspecto, digamos horizontal, elegimos cuántas imágenes vamos a generar y elegimos el modelo de generación Nano Banana 2 o Pro, el que más te guste. Finalmente hacemos clic en generar. Esperamos un poco y obtenemos a nuestra personaje en esta bonita calle italiana como fondo, sin perder su consistencia, agregando las propiedades de iluminación y calidad fotográfica de la imagen de referencia. Asimismo, puedes usar el prompt de análisis cuando quieres imitar o acercarte a la pose, expresión o vestimenta de una imagen que te guste, como la que ves en pantalla, donde la modelo sale con un atuendo distinto al diseñado para nuestro personaje, pero acorde a la situación de la escena. Por consiguiente, subes la imagen a Gemini o ChatGPT, pegas el prompt de análisis, te aseguras que aquí esté seleccionado Flash para un racionamiento completo y clic en generar. Cuando termine su proceso nos dirigimos a la parte final, copiamos el prompt que nos suministra y lo pegamos en el traductor de Google. Y de la misma manera, al principio agregamos en estilo Pixar animación punto. Es necesario agregar esta parte ya que en el prompt proporcionado hay muchas referencias y atributos pertenecientes a una fotografía, como fotograma cinematográfico, película de 35 mm, fotorrealista, etc., que pueden afectar la consistencia tridimensional de nuestro personaje. Y vale la pena reforzar esta estética agregando aquí sobre la palabra joven 3D estilizada, ya que la IA puede asumir que todo es una fotografía y obtener resultados donde nuestra personaje se vea real o realista y no en la estética que estamos manejando. Ahora, todo lo que tenga que ver con una descripción física del personaje que pueda afectar su diseño, hay que borrarlo o adaptarlo. Por lo cual, aquí donde dice cabello oscuro recogido con una diadema beige con lazo, podemos suprimir toda la frase, ya que en el caso de Anya, ya sabemos que ella tiene el cabello peinado en un estilo particular y es de color azul plateado. Entonces podemos suprimirlo para no dañar su consistencia. Por otro lado, en esta parte donde se describe el atuendo, viste una camisa blanca de cuello abotonado. Según como quieres que sea la continuidad de la consistencia de tu personaje en este aspecto, elige si dejarlo o suprimirlo. Cuando acabemos la edición del prompt, copiamos la traducción a este lado del inglés. Nos dirigimos a Flow, lo pegamos en el input y llamamos a nuestro personaje. Así que digitamos el símbolo de arroba aquí al lado donde dice 3D estilizada. En el panel
hacemos clic en caracteres, elegimos a nuestro personaje y si es necesario hacemos clic en añadir a la petición. Ahora vamos al menú de configuraciones, seleccionamos imagen, según sea el caso elegimos entre vertical u horizontal, seleccionamos 4 imágenes, eliges el modelo de generación y clic en generar. Esperamos un poco y como ves, ahora nuestra personaje se encuentra en este bar tomando una malteada, imitando casi a la perfección la pose, el atuendo, la iluminación y demás características de la imagen de referencia, conservando la consistencia de nuestro personaje. Y en esta versión te muestro cómo quedaría conservando el diseño propio de su atuendo y excluyendo el atuendo que se nos proporcionó en el prompt de análisis que editamos. Para generar tus escenas en One por medio del prompt descriptivo, de igual manera entramos a Gemini o ChatGPT, subimos la imagen que queremos imitar, en este caso usaremos este fotograma cinematográfico de una mujer en un taxi japonés en la noche. Pegamos el prompt de análisis, elegimos Flash y clic en generar. Esperamos un poco. Cuando termine el proceso, copiamos el prompt y lo pegamos en el traductor de Google. De igual forma, agregamos al inicio, en estilo Pixar, animación, punto. Y reemplazamos joven mujer japonesa por mujer 3D estilizada. Borramos todo aquello que pueda modificar la consistencia del personaje, como su cabello castaño oscuro y la descripción del atuendo. Cuando terminemos la edición, copiamos el prompt en inglés a este lado y nos dirigimos a la página principal de One. Hacemos clic en la sección de imágenes, subimos la imagen de nuestro personaje finalizado, puede ser en horizontal o vertical, y aquí al frente pegamos el prompt. Hacemos clic en la caja de configuraciones, elegimos la resolución, la relación de aspecto la dejaremos en horizontal, y si estás pagando la suscripción, enciendes o apagas la generación de créditos. Finalmente hacemos clic en generar. Esperamos un poco. Y obtenemos 4 versiones de nuestro personaje en un auto japonés en la noche tomada a través de la ventana, conservando la consistencia y características propias de la imagen de referencia por medio del prompt descriptivo de análisis. Usar el prompt descriptivo en Photoshop realmente trae muchas ventajas, ya que este nos va a conservar mucho la resolución y la calidad de la imagen. Hay como un poco más de cuidado y dedicación a la hora de generar las imágenes. Por ejemplo, tomaremos esta imagen de un fotograma de la película Alien y hacemos el proceso de obtener y editar el prompt descriptivo, para lo cual subimos la imagen a Gemini o ChatGPT, pegamos el prompt de análisis, elegimos Flash y clic en generar. Esperamos un poco. Cuando termine el proceso, bajamos hasta el final, copiamos el prompt y lo pegamos en el traductor de Google. De igual forma, agregamos al inicio en estilo Pixar animación punto y agregamos mujer 3D estilizada en esta parte del prompt. Borramos esta parte de caucásica de 30 años con cabello oscuro, rizado y voluminoso y todo aquello que pueda modificar la consistencia de nuestro personaje. Cuando terminemos, copiamos el prompt en inglés a este lado y nos dirigimos a Photoshop. Abres la imagen de tu personaje, en este caso la que transformamos en horizontal. Seleccionamos todo el lienzo haciendo clic en el menú seleccionar y luego en todo. Haces clic en relleno generativo aquí en la barra contextual, elegimos el modelo Nano Banana 2, pegamos el prompt en el input y clic en generar. Esperamos un poco y obtenemos a nuestro personaje ambientado en el fotograma de la película Alien según la imagen de referencia. Por otro lado, cabe aclarar que el prompt descriptivo usado de esta manera por medio del prompt de análisis te va a servir para extraer y redactar las características de cualquier imagen que subas a Gemini, ChatGPT u otra IA de esta categoría y hallar las propiedades de atuendo, peinado, cámara, encuadre y hasta iluminación como lo hemos visto.
para ayudarte a crear tus escenas. Mas no es un prompt para imitar al 100% la imagen de referencia, aunque hay posibilidades de que la imagen generada corresponda o quede muy parecida a la imagen de referencia. ¡Wow! Bastante texto solo para decir algo, ¿no te parece? Ok, para relajarnos veremos cómo construir nuestras escenas a partir de la imagen de nuestro personaje y una o varias imágenes de referencia, logrando integrar todo de manera armónica empleando un tipo de prompt suave, bueno, donde su utilización y aplicación es un poco más amigable y sobre todo visual. Vamos y miramos cómo funciona. Construir tus escenas con Flow y empleando una imagen de referencia resulta un proceso sumamente sencillo, gracias a la metodología del etiquetado. Por ejemplo, si por alguna razón queremos que nuestro personaje luzca un atuendo distinto al que diseñamos, como este boceto de un vestido rojo, cargamos la imagen de referencia seleccionando el botón superior de Añadir archivo de multimedia y luego clic en Subir archivos multimedia. Esto integrará la imagen en la biblioteca del proyecto, permitiéndonos realizar el etiquetado o darle un nombre especial para su organización y reconocerla más adelante, ya que como ves, el espacio de trabajo crece con cada generación y carga de archivos, y el etiquetado nos brinda una ventaja organizativa a la hora de buscar, editar y animar nuestras imágenes. Ahora, en la biblioteca pasamos el mouse sobre la imagen que acabamos de subir. Hacemos clic sobre estos 3 puntos, seleccionamos Cambiar nombre y en este cuadro de diálogo hay que borrar el nombre que te aparece manualmente. No te va a dejar seleccionar, así que hay que hacer clic sobre los caracteres y por medio de la tecla Backspace, que borra hacia la izquierda, y la tecla Suprimir, que borra hacia la derecha, eliminamos todo. Luego escribes un nuevo nombre corto, algo que identifique la imagen. Para este ejemplo le pondremos vestido rojo. Después del etiquetado podemos irnos directamente al input de Flow y empezar a escribir nuestro prompt, donde incluiremos en estilo Pixar animación punto para conservar la estética de nuestro personaje, la mujer 3D estilizada y llamamos a nuestro personaje. Entonces insertamos el símbolo de arroba oprimiendo las teclas Ctrl, Alt y Q en el teclado. En el panel emergente hacemos clic en caracteres y elegimos a nuestro personaje que ya habíamos creado en la anterior sección. La seleccionamos y hacemos clic en añadir a la petición si es necesario. Seguimos escribiendo, está usando este vestido y llamamos a la imagen de referencia del vestido. Insertamos entonces el símbolo de arroba, ya sabes, con Ctrl, Alt y Q. Y en el panel emergente hacemos clic en el menú de subidas. Seleccionamos el vestido rojo y clic en añadir a la petición. Como ves, es un prompt corto con una orden específica. No describimos a nuestro personaje y no describimos la forma, detalles o color del vestido. Ahora hacemos clic en el menú de configuración, seleccionamos imagen, elegimos la proporción de aspecto, digamos en vertical, seleccionamos cuántas imágenes generar y elegimos el modelo de generación, ya sea Nano Banana 2 o Nano Banana Pro. Finalmente hacemos clic en generar. Esperamos un poco. Y como puedes apreciar, tenemos a nuestra personaje modelando el vestido rojo de la imagen de referencia. Lógicamente, como no especificamos materiales, pose ni un entorno específico, Flow con Nano Banana tuvo la libertad de imaginar todas estas características sin dañar la consistencia de nuestro personaje ni la consistencia del diseño del vestido. Ahora bien, una ventaja de usar el método de generar por medio de imagen de referencia y el etiquetado es que podemos reutilizar los prompts que suministramos. Por ejemplo, digamos que ahora queremos que nuestra personaje luzca este cosplay. Así que subimos la imagen de referencia a nuestra biblioteca. Hacemos clic en añadir archivo multimedia, luego clic en subir archivos multimedia y clic en abrir. Esperamos un poco a que se cargue y vamos a etiquetarla. Así que hacemos clic en los 3 puntos sobre la imagen, clic en cambiar nombre y le colocaremos el nombre de Guardianes. Ahora, para reutilizar este prompt del vestido rojo, sobre la imagen hacemos clic en el icono de reutilizar petición
y automáticamente aquí en el input nos aparecerá el prompt utilizado con las etiquetas y sus respectivas imágenes de referencia. Como vamos a cambiar el atuendo, hacemos clic sobre la etiqueta vestido rojo, lo cual nos abrirá el panel emergente. Hacemos clic en subidas, buscamos y seleccionamos la imagen de referencia de Guardianes y clic en añadir a la petición. Y como puedes ver, la imagen de referencia del vestido rojo fue reemplazada por la imagen de referencia de Guardianes. Y de igual forma cambió la etiqueta del prompt. Si es necesario, configuras la salida de la imagen aquí en el menú de configuraciones y hacemos clic en generar. Esperamos un poco y obtenemos a nuestra personaje luciendo el atuendo de Guardianes tal cual como la imagen de referencia del cosplay. Claro está que Flow nos generó estas fichas de personaje, ya que no especificamos entorno o pose en nuestro prompt, pero nos sirvió para entender la dinámica del manejo de la generación con imágenes de referencia y etiquetarlo. Ahora bien, ya sabiendo el funcionamiento y manejo de las imágenes de referencia y su etiquetado, si queremos crear una escena casi fiel a una imagen de referencia como la que ves en pantalla, subimos la imagen a la biblioteca y podemos escribir el prompt en estilo Pixar animación punto, la mujer 3D estilizada se encuentra en el entorno, pose, atuendo y gesto que la imagen. Luego llamamos a nuestra personaje, así que en el prompt, aquí después de la mujer 3D estilizada, insertamos el símbolo de arroba. En el panel emergente hacemos clic en caracteres, seleccionamos al personaje y hacemos clic en añadir a la petición. Luego llamamos a la imagen de referencia, entonces de igual forma añadimos el símbolo de arroba y en el panel emergente hacemos clic en subidas y seleccionamos la imagen de la mujer japonesa con vestido rojo y hacemos clic en añadir a la petición. Entramos al menú de configuraciones, elegimos imagen, escogemos la relación de aspecto, en este caso vertical, seleccionamos que se generen 4 imágenes, elegimos el modelo entre Nano Banana 2 o Pro y hacemos clic en generar. Esperamos un poco y obtenemos a nuestra personaje integrada en el entorno, atuendo, pose y accesorios de la imagen de referencia. En conclusión, esta técnica de generación por medio de imagen de referencia en Flow es muy versátil y cómoda para el armado de nuestras escenas, manteniendo la consistencia del personaje en las diversas imágenes de referencia. Ahora bien, todo lo anterior, incluyendo los prompts de edición y construcción del personaje y las varias maneras de hacerlos, puedes complementarlos con ángulos y planos fotográficos, muy útiles a la hora de armar tus escenas antes de entrar a la animación o durante esta misma. Los prompts a continuación puedes usarlos en cualquiera de las IA generativas que ya hemos visto, tanto en la fase de edición, en el armado de escenas, como en la animación que veremos más adelante, y en combinación con las técnicas vistas, ya sea con prompt corto, prompt descriptivo o con una imagen de referencia. De igual forma, ya sabes que estos mismos los encontrarás en la guía escrita, que puedes descargar en la descripción. Ahora, tomaremos como referencia esta imagen con el cosplay de Guardianes para la aplicación de los planos fotográficos. Vamos a ver cómo resultan estas capturas. Los planos fotográficos se clasifican principalmente según cómo el personaje ocupa e interactúa con el espacio o el encuadre de imagen. Por lo cual, si al inicio del prompt que estemos diseñando agregamos plano general, gran angular en inglés, obtenemos el plano entero, ideal para mostrar el entorno y la escala de tu personaje estilizado completamente de pies a cabeza. Si agregamos plano americano, nos muestra a la personaje a la altura de las rodillas, muy utilizado en las películas de vaqueros para mostrar las pistolas y nos sirve para mostrar la acción y la pose del personaje. En el plano medio, muestra a la personaje por la cintura y se utiliza más que todo para cuando tus personajes tienen conversaciones. En el plano medio corto, incluye desde la cabeza hasta la mitad del pecho y enfoca la atención en el busto, centrándose en la expresión y el atuendo superior del personaje. El primer plano se centra en el rostro y los hombros del personaje,
transmite intimidad y emociones, capturando los gestos y los detalles del rostro del personaje. El primerísimo plano capta desde la barbilla hasta la frente del personaje, logrando una intensidad dramática máxima y detallada del rostro y sus gestos. Y el plano detalle se enfoca en una parte pequeña del cuerpo o en un objeto específico para resaltarlo, mostrando texturas y objetos claves del personaje o de la historia que se esté representando. Ahora bien, los ángulos fotográficos definen la posición física de la cámara respecto al personaje y alteran la percepción psicológica del espectador. El ángulo normal es cuando la cámara está paralela al suelo y a la altura de los ojos del sujeto, y transmite estabilidad y neutralidad. El ángulo picado es cuando la cámara se sitúa por encima del personaje, apuntando hacia abajo, y hace que el personaje parezca más pequeño, vulnerable o inferior, ideal para dar una sensación de desprotección. El ángulo contrapicado es cuando la cámara está por debajo del personaje, apuntando hacia arriba. Aporta una sensación de poder, superioridad o importancia. El ángulo cenital es cuando la cámara está totalmente vertical, desde arriba a 90 grados hasta el suelo, y se usa mucho en la fotografía de comida o para mostrar estructuras. El ángulo nadir es cuando la toma es totalmente vertical desde el suelo hacia arriba. Es un contrapicado extremo que genera gran impacto visual. Exagera la altura de los edificios o personajes gigantes. El ángulo holandés es cuando la cámara se inclina lateralmente unos 45 grados y crea una sensación de inestabilidad, desorientación o dinamismo. Ok, ya tenemos a nuestro personaje, tenemos fondos, entornos y escenas perfectas, por lo cual este es el momento de adentrarnos en el terreno de la animación o generación de video. Para esto probaremos diversas técnicas de movimiento centradas en el personaje y su entorno. De igual forma usaremos prompt, pero esta vez guiados hacia el movimiento, los cuales podrás modificar implementando y combinando las mismas técnicas que usamos a la hora de la edición y construcción de las imágenes. Exactamente como lo recuerdas, con el prompt corto, prompt descriptivo y con imágenes de referencia. Por consiguiente, vamos a ver cómo se hace. Excelente trabajo. Llegaste hasta aquí, pero el viaje apenas comienza. Bienvenido al nivel de animación. Prepárate para dominar el movimiento. Vamos a hacerlo. El procedimiento para generar videos en Flow es sencillo. Con nuestro proyecto abierto, primero que todo debe estar apagado el nuevo agente integrado en el input, agregado tras la última actualización de las herramientas de IA de Google, el cual es la inteligencia artificial de Gemini entrenada para ayudarte a hacer imágenes y video dentro de tus proyectos, además de otras aplicaciones, cosa que veremos más adelante. Luego hacemos clic en el menú de configuraciones y seleccionamos video. Como puedes notar, la caja de herramientas cambia un poco. Siguen las opciones de relación de aspecto y en este caso seleccionaremos la horizontal. De igual forma nos deja seleccionar cuántos videos generará al tiempo, de 1 hasta 4 en total. Seleccionaremos 1 para ahorrar créditos. También podremos elegir el modelo de generación de video entre Veo 3.1 Lite que cuesta 10 créditos, Veo 3.1 Fast que cuesta 20 créditos y Veo 3.1 Quality que cuesta 100 créditos. Estos tres modelos permiten una duración máxima de 8 segundos. Además está disponible el nuevo generador OmniFlash cuyo costo varía entre 7 y 15 créditos, dependiendo si eliges una duración de 4, 6, 8 o 10 segundos. Es importante señalar que tras su reciente actualización, Flow te otorga una recarga de 50 créditos diarios para que puedas generar tus videos sin costo alguno. Y si te gusta, puedes pagar una suscripción para obtener más créditos disponibles. Finalmente, aquí arriba nos da dos posibilidades de generación de video, entre fotogramas e ingredientes. Para esta primera parte lo dejaremos en fotogramas y en el modelo de generación seleccionaremos último lanzamiento OmniFlash. Luego, para probar la opción de texto a video, escribimos un prompt donde incluiremos una acción o movimiento y lógicamente un audio. Por ejemplo, en estilo Pixar animación, la mujer 3D estilizada camina segura y emocionada hacia la cámara y habla en español colombiano con acento paisa sobre lo genial que es hacer videos con Flow. Finalmente, hacemos clic en generar,
Esperamos un poco. Y para ver el resultado con sonido, hacemos clic sobre el video generado. No se imaginan lo bacano que es hacer videos con Flow. Es súper fácil y quedo feliz. De verdad que es una elegancia. Pruébenlo y me cuentan. Como te puedes dar cuenta, la reproducción se inicia automáticamente y puedes repetirla haciendo clic sobre el icono de play. Este icono de la bocina nos servirá para hacer la reproducción con o sin sonido. Y estos dos iconos nos llevarán al inicio o al final del clip. Finalmente, si quieres hacer una reproducción a pantalla completa, hacemos clic en este icono. Y para salir de este modo, hacemos clic en este icono o presionamos la tecla de Escape en el teclado. Por otro lado, Flow nos creó o imaginó las características físicas del personaje, su atuendo, su actitud, el entorno, la escena, el guión de la frase que dice la personaje y la secuencia como tal, demostrando lo poderoso y fácil que es crear videos en Flow con la modalidad de texto a video. Hacemos clic en este icono de la flecha para devolvernos a la biblioteca de nuestro proyecto. Para descargarlo, acercamos el mouse sobre la previsualización del video y hacemos clic sobre estos 3 puntos. Luego, clic en descargar, lo cual nos ofrece 4 modalidades. Descargarla como un GIF animado, descargarla como una calidad de 720 píxeles de resolución correspondiente a la suscripción gratuita y descargarla a una resolución de 1080 o 4K con el pago de su suscripción Pro y Ultra de Google. Ahora reutilizaremos el prompt que acabamos de aplicar para probar la opción de imagen a video, por decirlo de algún modo. Para esto, acercamos el mouse sobre la imagen del video y hacemos clic sobre el icono de reutilizar petición, lo cual nos enviará el prompt automáticamente al input aquí abajo. Luego de la biblioteca podemos arrastrar una de las imágenes hacia el input, digamos esta que hicimos probando los ángulos fotográficos. O si prefieres, hacemos clic en este botón llamado inicial y en el panel emergente buscamos la imagen. La seleccionamos y clic en añadir petición. Hacemos clic en generar, esperamos un poco. Cuando termine el proceso, hacemos clic en la imagen del video generado. Hacer videos con Flow es una elegancia. Es que es de lo más de bueno. Uno se siente como un profesional. Anímense pues a crear el suyo. Y como viste, obtenemos a nuestra personaje de igual forma haciendo su presentación de lo fácil que es usar Flow. La consistencia física la dimos nosotros al haber incluido la imagen de referencia, y también la consistencia en el estilo por haber agregado en el prompt en estilo Pixar y la mujer 3D estilizada. Ahora, hacemos clic en la flecha de retroceso y reutilizaremos este prompt de nuevo. Así que acercamos el mouse a la imagen y clic en reutilizar petición. Esta vez probaremos la modalidad de fotograma inicial y fotograma final, dándonos más control en el diseño de nuestro clip resultado. Al hacerlo, en el input tenemos nuestro prompt y también la imagen de referencia como fotograma inicial que usamos en ese video. Solo nos resta agregar el fotograma final, así que hacemos clic sobre el icono de final y en el panel emergente buscamos una imagen que represente cómo queremos que termine el clip. La seleccionamos y hacemos clic en añadir a la petición. Notarás que la imagen en la casilla final nos sale en blanco y negro y con un símbolo de advertencia. Lo que pasa es que el modelo nuevo OmniFlash no admite la modalidad de fotograma inicial y final por el momento. Así que para continuar hacemos clic en el menú de configuraciones y seleccionaremos otro modelo de generación, digamos el VEO 3.1 Fast, que es un poco más estable y detallado, y ya la imagen de referencia en la casilla de final queda activada. Hacemos clic en generar, esperamos un poco. Cuando termine el proceso hacemos clic en la imagen del video generado. ¡Uy! ¡Qué nota tan bacana poder hacer videos con Flow! Y como puedes darte cuenta, la duración del video se disminuyó a 8 segundos, ya que cambiamos el modelo de generación. La consistencia en el personaje y su entorno se conserva gracias a las imágenes de referencia,
al igual que el estilo visual por usar las palabras claves en el prompt. El tono de la voz también cambia un poco, por la misma razón. Lo que quiere decir es que si haces una serie de videos que se vayan a conectar más adelante, hay que iniciarlo y terminarlo con el mismo modelo de generación, para que las variaciones sean pocas y la consistencia en esos detalles se conserve. Por otro lado, es frecuente que el final del clip no coincida con la imagen de referencia final. Esto sucede de manera habitual en Flow, ya que el sistema puede generar ligeras variaciones de tiempo, algunos milisegundos de más o de menos, como una medida preventiva ante posibles transiciones, cambios de toma o cortes de escena posteriores en la fase de edición, o simplemente rellenar para llegar al objetivo de 8 segundos en este caso. Para solucionar esto, Flow integra una barra de edición muy intuitiva. El procedimiento consiste en realizar un clic sostenido sobre el marcador de tiempo y desplazarlo hacia atrás, hasta localizar la imagen del fotograma final que habíamos cargado. Una vez fijado ese punto, nos situamos en el extremo final del clip, y cuando surjan las flechas de ajuste, arrastramos mediante clic sostenido hasta alinearlo con el marcador. De este modo se garantiza que el video se corte exactamente en el punto definido. La ventaja de hacer animaciones por medio de fotograma inicial y final, además de tener control preciso sobre los estados inicial y final de la animación y asegurar que tu video termine exactamente donde tú quieres, es que puedes generar escenas creativas por medio de transformaciones, transiciones de escenas, efectos de transformación y control movimiento de la cámara. Por ejemplo, vamos a hacer un clip donde nuestra personaje se ponga épicamente un traje de superhéroe. Para esto, como fotograma inicial usaremos la imagen original de Anya con su atuendo normal. Y como fotograma final una imagen de ella con el atuendo de superhéroe y su pose correspondiente. Entonces, como ya tenemos la imagen inicial, vamos a hacer la imagen final. Hacemos clic en configuración, seleccionamos imagen, la orientación la dejamos en vertical, seleccionamos 4 imágenes y el modelo Nano Banana 2. Finalmente aplicaremos este prompt que se diseñó por medio de Gemini y el prompt de análisis que vimos anteriormente en la fase de construcción de escenas y de personaje. Hacemos clic en generar, esperamos un poco y obtenemos 4 versiones de Anya posando y luciendo este traje de superhéroe al estilo de la película Tron. Ahora hacemos clic en el menú de configuración nuevamente, nos ubicamos en la sección de video, seleccionamos la modalidad de fotogramas, la relación de aspecto la dejamos en vertical, solo generaremos un video y en el modelo de generación elegimos VEO 3.1 Fast. Luego en el input hacemos clic en fotograma inicial. En el menú emergente buscamos y seleccionamos a nuestra personaje original. Y finalmente hacemos clic en añadir a la petición. Ahora hacemos clic en fotograma final y de igual forma en el menú emergente buscamos y seleccionamos la imagen de la personaje con el traje y pose de superhéroe que más nos haya gustado de las 4 versiones que generamos. Y hacemos clic en añadir a la petición. Para adquirir el prompt para la generación, podemos ayudarnos con el agente integrado en Flow tras su última actualización. Para esto hacemos clic sobre el botón de agente para encenderlo y vamos a preguntarle directamente en el input, incluyendo nuestras ideas para la transformación que queremos, quedándonos. ¿Cómo sería un prompt para animar estas 2 imágenes con la técnica de fotograma inicial y fotograma final para una transformación épica del atuendo informal de la personaje al atuendo de superhéroe, por medio de explosiones, corrientes y rayos eléctricos, convirtiéndose orgánicamente en el traje negro con luces? Hacemos clic en generar y el agente automáticamente nos abre un panel al lado derecho de la interfaz con la conversación que iniciamos. Si este no se abre, hacemos clic sobre el icono de maximizar para poderlo visualizar. En el panel te aparece la pregunta que hicimos, el proceso que hizo la IA para contestar. En este caso nos propone 3 opciones de prompt para nuestro video, cada uno con un botón para seleccionar. Ahora, después de haberlo leído, seleccionas el que más te guste y el agente lo tomará como aceptado y procede a generar el video con ese prompt, no antes de preguntarte si puede proceder o si debe hacer algún ajuste antes.
En este caso nos explica que la técnica de fotograma inicial y final no es compatible con el modelo OmniFlash, como ya lo sabíamos, y te da la opción por medio de estos 3 botones de generar el video usando VO 3.1 Lite, Fast o Quality. En ocasiones, el agente no te va a mostrar botones para seleccionar. Si esto ocurre, debes escribirle la opción manualmente en esta caja de diálogo aquí abajo. En este caso elegiremos VO 3.1 Fast para lograr un poco más detalle en la animación. Luego el agente se toma un tiempo para pensar y te pregunta si estás seguro de hacerlo, para lo cual te presenta estos 3 botones para que aceptes o rechaces la generación. Le damos clic en aprobar, esperamos un poco, y bueno, en este caso no nos generó el video, a causa de un error, no nos especifica cuál. A veces es porque el servidor está muy ocupado, en otras ocasiones sí nos dirá que es por derechos de autor o porque levanta las normas de la comunidad en cuanto a contenido censurado u otras razones. En este caso, como el agente no nos avisó, ni nos da una opción de volverlo a generar, pasamos el mouse sobre el aviso de error y hacemos clic sobre el botón de reutilizar petición, lo cual hará que el agente retome el prompt. Hacemos clic en generar nuevamente y como es una conversación la que estamos haciendo con el agente, no hay problema, ya que el agente retomará el contexto, las imágenes de referencia y el prompt que seleccionamos al inicio. Nos vuelve a pedir permiso para generar el video, damos clic en aprobar, esperamos un poco. Ahora que terminó, hacemos clic sobre el video generado. Y obtenemos este clip donde nuestra personaje transforma su atuendo y cambia de pose, por medio de luces, explosiones y corrientes eléctricas al traje de superhéroe, conservando la consistencia del personaje y el entorno, centrándose en la transformación o interpolación como lo llama el agente. Ahora bien, esta parte de generación que hace el agente se puede configurar. Para esto cerramos el panel aquí y con el agente activo en el input hacemos clic en el icono de configuración, lo cual nos abrirá este nuevo panel al lado derecho de la pantalla, donde podemos elegir que siempre nos pregunte antes de generar cualquier contenido multimedia, o por el contrario, la opción nunca, donde generará automáticamente el contenido sin algún tipo de confirmación. Lo más adecuado es dejarlo en la opción siempre, por si queremos hacer alguna modificación o no nos gusta lo que la gente nos está sugiriendo. Abajo nos muestra la configuración predeterminada para la generación de imágenes, incluyendo las diferentes relaciones de aspecto, la cantidad de imágenes a generar y los modelos de generación para hacerlo por medio de los Nano Banana. Para lo que estamos haciendo lo dejaremos en una relación de aspecto vertical que genere 4 imágenes y el modelo en Nano Banana 2. Finalmente se incluye también la configuración predeterminada para la generación de videos, con las 2 relaciones de aspecto horizontal y vertical, la cual dejaremos en vertical. La cantidad de videos a generar al mismo tiempo, la cual dejaremos en 1, y el modelo de generación entre los VO 3.1 y el nuevo OmniFlash. Como estamos trabajando bajo la modalidad de fotograma inicial y vertical, elegiremos el modelo VO 3.1 Fast. Hay que aclarar que estas configuraciones son solo para cuando hagas uso del agente. Cuando esté desactivado las configuraciones hay que hacerlas manualmente como lo hemos venido haciendo a lo largo de este video. Por otro lado, hacer clips de video con la metodología de fotograma inicial y fotograma final también nos permite controlar los movimientos de cámara y lograr continuidad entre los clips que generemos. Por ejemplo, haremos un clip donde la personaje muestre y haga uso de sus poderes. Para esto, editaremos el ángulo fotográfico de una de las imágenes. Entonces, desactivamos el agente, hacemos clic en el menú de configuración, elegimos imagen, la relación de aspecto la dejamos en vertical, vamos a generar 4 imágenes y el modelo Nano Banana 2. Arrastramos esta imagen de la personaje agachada con el puño en el suelo y como prompt usaremos uno de los prompts cortos que usamos en el tema de ángulos fotográficos, el de vista desde abajo. Hacemos clic en generar, esperamos un poco
y obtenemos 4 imágenes de la personaje vista desde abajo, 2 de ellas conservando la pose original. Ahora bien, hacemos clic en el menú de configuraciones, elegimos video, seleccionamos fotogramas, dejamos la relación de aspecto en vertical, solo generamos un video y dejamos el modelo de generación en Veo 3.1 Fast. Hacemos clic en fotograma inicial, en el panel emergente buscamos la imagen que usamos como fotograma final en el anterior video, la seleccionamos y clic en añadir a la petición. Hacemos clic en fotograma final y en el panel emergente buscamos una de las imágenes que acabamos de generar con el ángulo desde abajo, digamos esta. La seleccionamos y clic en añadir a la petición. Como prompt usaremos este que se diseñó tomando algunas de las partes del prompt que nos generó la gente en el video anterior y se le agregó el estilo con Pixar Animación, el sujeto con mujer 3D estilizada y la acción como lo habíamos dicho. Hace una demostración épica de sus poderes. Finalmente, un audio de sonidos de efectos especiales y explosiones de energía. Hacemos clic en generar, esperamos un poco, hacemos clic en el video generado y obtenemos a nuestra personaje sacando rayos de color violetas, azules y verdes por sus manos, demostrando sus poderes. Mientras que la cámara se va moviendo hacia abajo e inclinándose hacia arriba para mostrarnos la nueva perspectiva o ángulo que proporcionamos en el fotograma final. Ahora, hacer clics de video con estos sistemas de fotograma inicial y fotograma final nos permite lograr una continuidad entre ellos, permitiéndonos unirlos y encapsularlos en un solo video con más duración. Esto en el caso que se quiera contar una historia más larga. Para esto, volvemos a la biblioteca. Abrimos el primer video de transformación que hicimos. Nos ubicamos al final de la línea de tiempo. Hacemos clic en este botón con el símbolo de la cruz, el cual nos da 2 opciones para ampliar nuestro video: añadir clip y ampliar por medio de Veo 3.1 Lite. Hacemos clic en añadir clip y en el panel emergente seleccionamos videos. Buscamos y seleccionamos el video donde el personaje demuestra sus poderes. En este lado puedes hacer una previsualización del video haciendo clic en play para estar seguros de elegir el correcto. Y finalmente hacemos clic en añadir a la escena. Automáticamente Flow nos hará el proceso de importar y unir los 2 clips y nos muestra el resultado final. Como puedes notar, en la unión de los 2 clips se nota como un salto o repetición del movimiento del brazo del personaje. Lo que quiere decir es que no corresponde el fotograma final del primer clip con el fotograma inicial del segundo clip. Para esto, como ya habíamos visto, hacemos un clic sostenido sobre el marcador de tiempo y lo desplazamos hacia atrás hasta ubicar la imagen del fotograma final que habíamos cargado. Una vez lo encontremos, nos situamos en el extremo final del clip y cuando surjan las flechas de ajuste, arrastramos mediante clic sostenido hasta alinearlo con el marcador. Comprobamos si el movimiento quedó fluido moviendo el marcador de tiempo de un lado a otro, por si se requiere otro recorte. Ahora bien, nos devolvemos a la biblioteca y nos encontramos con este nuevo elemento, con este icono distintivo, el cual se le denomina escena. Y Flow automáticamente lo guarda y lo organiza dentro del espacio de trabajo llamado de la misma manera escenas, ubicado en la barra lateral izquierda. Hacemos clic y dentro encontraremos todas las escenas que hagamos en nuestro proyecto, dándonos acceso inmediato al flujo de trabajo para incorporar nuevos clips, ajustar los cortes o realizar cualquier edición final que requiera tu historia animada. Por otro lado, con fotograma inicial y final también podemos incluir un audio o diálogo específico, por si la historia que estamos construyendo lo requiere. Por ejemplo, haremos un clip donde la personaje se teletransporte a otro lugar, invocando sus poderes por medio de una frase o palabra.
Para esto, primero cambiaremos el fondo o entorno de Anya por uno más adecuado y relacionado con su vestimenta. Lo haremos con una de las imágenes donde posa como superhéroe, para usarla como fotograma final en nuestro clip. Esto lo haremos por medio de una imagen de referencia, el prompt de análisis y el nuevo agente integrado en Flow. Por consiguiente, subiremos a la biblioteca una imagen de referencia ambientada en el estilo cinematográfico de la película Tron. Hacemos clic en Añadir archivos multimedia, clic en Subir archivos multimedia, buscamos la imagen y clic en Abrir. Esperamos un poco a que se cargue. Luego accedemos al menú de configuraciones. Elegimos imágenes y en el input activamos el agente. Arrastramos la imagen de referencia al input, pegamos el prompt de análisis, hacemos clic en generar y si no se abre el panel hacemos clic en el botón de maximizar. Esperamos un poco y el agente nos muestra el resultado del análisis de la imagen de referencia. Vamos hasta el final donde están los prompts y copiamos esta parte que es la que describe las características del entorno. Cerramos el agente haciendo clic en la X, lo desactivamos en el input, arrastramos la imagen que vamos a modificar al input, hacemos clic en el menú de configuración, revisamos que la proporción de aspecto esté en vertical, elegimos que se generen 4 imágenes y escribimos como inicio del prompt lo que le da el estilo y la estética a nuestro personaje. Entonces, en estilo Pixar animación punto, la mujer o personaje 3D estilizada se encuentra en una y pegamos el prompt que nos proporcionó el agente, quedándonos de esta manera. Hacemos clic en generar, esperamos un poco y obtenemos a nuestro personaje en 4 versiones integrada en el nuevo entorno. Ya teniendo la imagen final construida, procederemos a generar el video. Entonces, hacemos clic en el menú de configuración, elegimos video, seleccionamos fotogramas, la relación de aspecto la dejamos en vertical, solo haremos un video y en el modelo de generación lo dejamos en VO 3.1 Fast. Hacemos clic en fotograma inicial y en el panel emergente agregamos el fotograma final del anterior video. La seleccionamos y clic en añadir a la petición. Hacemos clic en fotograma final, en el panel emergente seleccionamos una de las imágenes que generamos con el nuevo entorno, digamos esta, y clic en añadir a la petición. Como prompt utilizaremos este sencillo, donde se describe la acción de la teletransportación por medio de rayos de colores y una descripción corta del entorno nuevo. Recordemos que siempre debemos incluir el estilo y la estética de la personaje. Ahora bien, como le vamos a incluir un diálogo definido, este debe estar siempre entre comillas, para que la IA no se lo imagine, sino que lo recite exactamente. En este caso, dentro del prompt, describimos cómo ella va a decir las palabras, por lo cual agregamos, para activar su superpoder de teletransportación, ella grita heroicamente por el poder de la arepa. Finalmente, si quieres darle un estilo característico a la voz de la personaje cuando dice sus palabras y agregar sonidos especiales a la animación, debemos agregar después de terminar el prompt la palabra audio : y escribimos aquellas características, sonidos y estilos que queremos que nos genere Flow para nuestra animación. En este caso, le agregaremos voz femenina en español colombiano con acento paisa, sonidos de efectos especiales, explosiones de energía y corriente eléctrica. Hacemos clic en generar, esperamos un poco, hacemos clic sobre el video generado. ¡Por el poder de la arepa! Y como viste, obtuvimos a nuestra personaje teletransportándose y gritando su diálogo tal cual como lo describimos en el prompt. Lógicamente, esta acción de teletransportación y prompt puede ser más descriptiva, pero se hizo así para entender la parte de inclusión de un diálogo exacto en la generación de videos. De igual manera, podemos agregar este clip a la escena que ya estamos construyendo y mirar cuáles son las opciones de descarga. Entonces, nos devolvemos a la biblioteca, hacemos clic en escenas
en el menú lateral, hacemos clic sobre la escena que estamos construyendo, movemos el marcador de tiempo hasta el final y seleccionamos el último clip que agregamos. Hacemos clic en el botón de ampliar y clic en añadir clip. En el panel emergente hacemos clic en videos, buscamos y seleccionamos la animación que acabamos de hacer y clic en añadir a la escena. Esperamos que Flow haga el proceso de fusión. Cuando finalice, movemos el marcador de tiempo por la unión de los dos clips para comprobar si es necesario hacer un recorte. Y por lo que vemos no es necesario, ya que el fotograma final y el fotograma inicial de los dos clips corresponden perfectamente. Nos vamos al inicio y hacemos clic en play para reproducir la escena completa. ¡Por el poder de la arepa! Ya finalizado este proceso, si hacemos la descarga directamente desde esta ventana de edición, presionando este botón, Flow se encargará de exportar la secuencia completa en un único archivo con extensión MP4, con los clips ya integrados y listo para que los compartas en tus redes sociales o donde lo vayas a utilizar. En cambio, si hacemos la descarga desde la biblioteca principal de escenas, situando el mouse sobre el video, haciendo clic sobre los tres puntos y luego en descargar, obtendremos un archivo zip comprimido. En su interior se encontrará cada clic de forma independiente, permitiendo llevar el proyecto a otras herramientas de edición como CapCut o Adobe Premiere o alguna de esas herramientas que conozcas. El procedimiento para hacer videos en Flow con la metodología de ingredientes es sencillo. Primero que todo, con nuestro proyecto abierto y el agente desactivado, hacemos clic en el menú de configuraciones, seleccionamos video, hacemos clic en ingredientes, la relación de aspecto la dejaremos en horizontal, solo generaremos un video y como modelo de generación elegiremos el nuevo OmniFlash, con una duración de 10 segundos para empezar. No sin antes aclarar que hacer videos con la metodología de ingredientes acepta cualquiera de los modelos de generación sin restricciones. Ahora bien, como su mismo nombre lo indica, ingredientes, la idea es añadir diferentes tipos de multimedia entre imágenes, videos, personajes, audio y lógicamente un prompt para que así Flow con estos ingredientes pueda generar un video. Entonces, para empezar, agregamos al input la imagen de nuestro personaje original, esta imagen de un vestidor o cambiador y esta imagen del bosquejo del vestido rojo que ya habíamos utilizado anteriormente. Finalmente, como prompt usaremos, en estilo Pixar Animación, la mujer 3D estilizada entra al cambiador y sale feliz luciendo su nuevo vestido. Hacemos clic en generar, esperamos un poco, hacemos clic sobre el video generado y como puedes observar obtenemos una secuencia de 10 segundos donde la personaje está en una tienda de vestidos, entra al cambiador y sale luciendo su nuevo vestido rojo. El escenario, la forma de caminar, gestos y la acción como tal lo imaginó Flow complementando y haciendo coherente la animación. Ahora, si desplazamos hacia atrás el marcador de tiempo a la parte donde nuestra personaje Anya aparece antes de cambiarse el vestido, notamos que al parecer su consistencia se conserva, pero viendo a detalle, vemos que su aspecto físico es un poco más infantil. Su atuendo original como lo diseñamos no corresponde, sobre todo en el color y diseño de su blusa. También su peinado y sus facciones como tal. Esto se debe en parte al modelo de generación de OmniFlash, en cuanto como él entiende el estilo 3D estilizado o Pixar. Por otro lado, la metodología de ingredientes toma las imágenes de referencia como eso, como una referencia,
y crea o genera todo a partir de cero. Es por esto que Flow creó como ingrediente el apartado de caracteres, para que la consistencia y detalles característicos de nuestros personajes se conserve lo mejor posible. Después de la gran actualización, han habido varias mejoras en la creación de personajes, por lo cual actualizaremos el nuestro bajo estos nuevos parámetros. Para esto, nos devolvemos a la biblioteca, hacemos clic en caracteres y clic en el personaje que ya habíamos creado. Notamos que en la parte de visualización del personaje, ahora hay dos botones, uno que se llama vertical y otro llamado crear cuerpo. Vamos a crear la previsualización de nuestro personaje primero en la opción de vertical. Para esto borraremos la previsualización de la ficha de personaje que ya habíamos generado. Hacemos clic en la papelera ubicada en la parte superior derecha de la ficha y clic en eliminar. Ahora hacemos clic en añadir desde el proyecto y en el panel emergente buscamos la imagen de nuestro personaje original. La seleccionamos y hacemos clic en añadir al personaje. Ahora bien, como lo que estamos haciendo es actualizar esta creación, no se nos agregó la imagen de referencia aquí en el input y es necesario para el siguiente paso. Entonces hacemos clic aquí en añadir elemento y volvemos a agregar a nuestro personaje original. Así que en el menú emergente la buscamos, la seleccionamos y clic en añadir a la petición. Ahora nos ubicamos en el input y escribimos cualquier carácter para activar las herramientas de creación, tanto los modelos de generación de imagen, nanobananas, como este nuevo botón que Flow agregó llamado formato, para brindarnos una guía de cómo deben ser estas previsualizaciones de nuestro personaje. Hacemos clic sobre formato, esperamos un poco y Flow nos genera un prompt genérico en inglés de cómo se debe generar la imagen en esta opción de vertical, que en pocas palabras nos dice que debe ser una fotografía de estudio en plano medio para la cabeza sobre un fondo blanco. Se especifica el uso de una cámara con un objetivo de 50 milímetros, una pose simétrica y centrada de frente, iluminación tipo concha con reflector plateado y texturas de piel con realismo, además de la descripción física de los rasgos y características propios del personaje. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar esta parte de prompt y la reemplazamos por el inicio de nuestro prompt maestro a la hora de crear nuestro personaje, incluyendo el estilo 3D estilizado que vimos al inicio de este video. Y como la sugerencia de Flow nos la dio en inglés, pues por coherencia respondemos en inglés, quedándonos de esta manera. Nos aseguramos que tengamos la imagen de referencia dentro del input y hacemos clic en generar. Esperamos un poco y obtenemos un acercamiento al rostro de nuestra personaje en alta definición, capturada en la posición, iluminación y demás características que nos sugirió Flow para la previsualización de los personajes en esta opción de vertical. Ahora hacemos clic en crear cuerpo y ten en cuenta que en esta opción Flow automáticamente nos agregó al input la imagen de referencia de nuestra personaje que acabamos de generar en la sección de vertical. Aquí tenemos dos posibilidades. Una es hacer clic en añadir desde el proyecto y en el panel emergente buscamos la imagen de la ficha del personaje que generamos anteriormente. La seleccionamos y clic en añadir al personaje. O la otra opción es, aquí en el input escribimos cualquier carácter para que se active el botón de formato, luego hacemos clic sobre él, lo cual hará que Flow nos fije este prompt automáticamente en español, donde lo que se va a generar es una ficha de personaje, pero solo con 3 vistas. Lo único que hay que hacer es reemplazar esta parte que dice describe el cuerpo y el atuendo, por la parte del prompt maestro de nuestro personaje que describe la forma del cuerpo, el atuendo y demás características de nuestro personaje, quedándonos de esta manera. Hacemos clic en generar, esperamos un poco, y obtenemos una ficha de personaje compuesta por 3 imágenes de nuestro personaje de frente, de perfil y vista posterior. El resultado difiere un poco de la imagen original de nuestro personaje, sobre todo en la forma de la blusa, en las rasgaduras de los pantalones, a la caída y forma de la bufanda y sus facciones como tal.
Esto se debe a que nuestro personaje Anya originalmente la generamos con Stable Diffusion, lo que la hace un elemento externo al ecosistema de Flow como tal. Pero si queremos un poco más de fidelidad, podemos repetir este proceso de creación del cuerpo del personaje. Para esto hacemos clic en la papelera, clic en eliminar, hacemos clic en añadir elementos, en el panel emergente buscamos la imagen del rostro del personaje que se creó en la opción de vertical, la seleccionamos y clic en añadir a la petición. Luego repetimos el proceso y buscamos la imagen de nuestro personaje original, la seleccionamos y clic en añadir a la petición. Escribimos cualquier carácter en el input para activar el botón de formato, hacemos clic sobre él, esperamos a que aparezca el prompt y reemplazamos la parte de describe el cuerpo y el atuendo por la parte de nuestro prompt que describe estas características. Hacemos clic en generar, esperamos un poco y nuevamente obtenemos a nuestra personaje en su vista frontal, de perfil y posterior, esta vez más parecida y consistente a la imagen que teníamos de referencia, incluyendo los detalles de su atuendo. Ahora bien, eso es por la parte visual de nuestro personaje. En cuanto a la sección de audio asignada a nuestro personaje, no cambió mucho. Para comprobarlo, hacemos clic en eliminar en la voz que tenemos asignada para nuestro personaje y clic en seleccionar una voz, lo cual nos muestra esta nueva ventana emergente, donde encontramos de igual forma el catálogo de voces aquí al lado izquierdo y al lado derecho encontramos integrado junto con la voz de muestra las 3 cajas de diálogo de edición de la voz que explicamos anteriormente, la cual, como recordarás, salía en una ventana emergente aparte. Y su funcionamiento sigue siendo igual, con la diferencia que ahora sí podemos editar la voz que ya habíamos construido, modificando las características directamente en los cuadros de diálogo. Seleccionamos la voz que ya habíamos diseñado y clic en añadir al personaje. Finalmente hacemos clic en hecho para que se guarden los cambios. Hacemos clic en todo el contenido multimedia y como puedes observar, la interfaz del proyecto cambió un poco. Pasamos a utilizar esta cuenta secundaria debido a que los créditos de la principal se me han agotado. No obstante, ya he agregado las imágenes de referencia y diseñado al personaje de forma idéntica a como estaba en la otra cuenta. Entonces, para continuar, agregamos las imágenes de referencia del vestido rojo y el cambiador, arrastrándolas al input. Reutilizaremos el mismo prompt del video del vestidor y vamos a agregar el ingrediente de nuestro personaje, el que acabamos de actualizar. Para esto, en el prompt, después de 3D estilizada, escribimos el símbolo de arroba, presionando Ctrl Alt y Q en el teclado. Luego en el menú emergente hacemos clic en caracteres, seleccionamos a Anya y como puedes darte cuenta, aquí debajo de la previsualización encontramos las dos opciones, tanto de vertical como la de ficha de personaje. He notado mejor el resultado dejando seleccionado la ficha de personaje, así que la dejamos seleccionada y clic en añadir a la petición, quedándonos la etiqueta correspondiente aquí incluida en el prompt. Hacemos clic en generar, esperamos un poco, hacemos clic en el video generado. Let's see how this looks. Oh, I absolutely love it! Y obtenemos a nuestro personaje de igual forma caminando hacia el cambiador y luciendo su nuevo vestido rojo. Si movemos el marcador hacia atrás, vemos que la consistencia mejoró mucho en cuanto a la confección de su atuendo y facciones, aunque algunos detalles aún difieren. Ya en este punto debemos adentrarnos o profundizar un poco más en el prompt, ya que el que estamos usando es demasiado simple, y Flow con OmniFlash queda con mucha libertad de crear e imaginar los complementos para generar el video. Teniendo en cuenta esto, podemos aplicar la siguiente fórmula como base para escribir los prompts y aprovechar todo el potencial a la hora de crear videos de manera profesional. La fórmula como tal cuenta con aspectos de cámara, sujeto, acción, contexto, estilo y audio.
donde la cámara se refiere al tipo de plano, ángulo y movimiento. El asunto es el personaje u objeto con detalles específicos. La acción es lo que está haciendo la personaje. El contexto se refiere a la ubicación, hora del día y detalles ambientales. El estilo involucra la estética visual, la iluminación y el ambiente. Finalmente, el audio es donde se incluyen los diálogos, efectos de sonido, sonidos ambientales y la música. Por ejemplo, mejoraremos el prompt básico que venimos utilizando aplicando esta fórmula, por medio del agente incluido en Flow. Para esto pasamos el mouse sobre el video y hacemos clic en reutilizar petición. Ya teniendo los ingredientes y el prompt en el input, hacemos clic sobre el botón del agente para encenderlo. Y antes de darle alguna instrucción, entramos a los ajustes de generación. Seleccionamos que siempre nos pregunte antes de generar. Si tenemos que generar una imagen, que lo haga de forma horizontal. Elegimos 4 imágenes y el modelo de generación Nano Banana 2. En las configuraciones de video elegimos la relación de aspecto horizontal. Solo generaremos un video y en el modelo de generación elegimos el OmniFlash o el que más te guste o se adecue a tu suscripción. Finalmente hacemos clic en guardar. Ahora le daremos las instrucciones al agente. Para esto nos situamos al inicio del prompt y escribimos mejora este prompt, y encerramos entre comillas el prompt básico que ya tenemos, presionando las teclas Shift y el número 2 en el teclado, al inicio y final de la frase. Ahora, después de las comillas, agregamos un punto y vamos a agregarle las instrucciones de cómo debe hacer esa mejora, incluyendo nuestra fórmula. Esta parte de igual forma la podrás encontrar en la guía escrita para que puedas copiar, pegar o modificar según lo que estés haciendo. Entonces le decimos, teniendo en cuenta esta fórmula para hacer videos profesionales, y agregamos nuestra fórmula. Luego agregamos elementos referentes a esa fórmula y que queremos que se generen o se conserven en nuestro video, manteniendo al inicio de la escena la consistencia de la personaje Anya en cuanto a su apariencia y atuendo. En esta parte de Anya la reemplazamos por el símbolo de arroba y en el panel emergente seleccionamos y añadimos al personaje. Luego le agregamos un estilo cinematográfico de espías y elementos de resolución como HDR y 8K. Finalmente reforzamos que la relación de aspectos sea horizontal con 16:9, ya que en ocasiones el agente asume que debe ser vertical, a pesar de que en la configuración se seleccione horizontal. Hacemos clic en generar y clic en maximizar para visualizar el panel con el proceso. Y el agente nos brinda dos opciones de mejora del prompt, una que se titula Revelación de Gala y otra Pasarela de Intriga, las dos incorporando los elementos de la fórmula, ampliando el prompt simple que teníamos con movimientos de cámara, iluminación, audio y demás aspectos que complementan el clip de video. Después de haberlas leído, seleccionamos la que más nos guste, en este caso la primera opción. El agente lo toma como aceptado y nos pide confirmación para generar el video. Hacemos clic en aprobar, esperamos un poco. Y obtenemos a Anya de igual forma caminando hacia el cambiador y saliendo feliz, luciendo su nuevo vestido rojo. Lógicamente en una escena más completa, sumergiéndonos en ese estilo de película de espías con la música, la actitud, la iluminación y el manejo de la cámara que obtuvimos gracias a la fórmula y al agente. Ahora, si nos devolvemos un poco hasta donde nuestra personaje sale con su atuendo original, vemos que se repite de nuevo el error de la consistencia de este, ya que la bufanda no está y el diseño de la blusa cambió su diseño, pero creo que puede deberse a que tiene que ver con la opción del cambio de ropa como tal, como si la IA alistara a la personaje quitándole prendas o haciéndolas más sencillas para hacer el cambio. Lo digo así y lo asumo, ya que en lo que vamos a hacer a continuación no se presenta ese problema.
Ahora bien, en la dinámica de hacer videos por medio de la metodología de ingredientes, observamos que Flow reconoce como ingrediente las imágenes generadas, las imágenes externas, los personajes y finalmente con la última actualización reconoce también los videos como un ingrediente, sean estos generados directamente aquí en su interfaz o videos externos que hayamos filmado desde un celular, cámara o similar. Por lo anterior, agregaremos a la biblioteca varios videos para trabajar sobre ellos, bajo las temáticas de edición, inclusión y reemplazo. Para esto hacemos clic en Añadir archivo multimedia y clic en Subir archivos multimedia y subiremos varios archivos al mismo tiempo. Para esto, con la tecla Control presionada en el teclado, seleccionamos los archivos y clic en Abrir. Como son videos externos, Flow nos hace firmar una declaración de que tenemos los derechos de autor de los videos, advertencias sobre menores de edad, contenido censurado y que no representa problemas, daños o abusos a terceras personas. Hacemos clic en Acepto. Esperamos un momento a que se carguen. Ya con los videos en la biblioteca, para este primer ejercicio, trabajaremos con este video que es un extracto de un recorrido por una ciclovía de aquí de la ciudad de Bogotá, filmado por mí en un estilo de primera persona o pop con una duración de 13 segundos y contiene una música electrónica alegre y sonidos ambientales reales de tráfico, viento y demás propios de la situación. Como puedes notar, el video tiene una duración de 13 segundos, pero a la hora de edición y generación, Flow con OmniFlash solo permite 10 segundos. Por lo cual, aquí debajo de la barra de edición, Flow te hace una advertencia de esta situación y por medio de este botón te ofrece la posibilidad de recortar el video automáticamente a la duración permitida. También lo puedes hacer manualmente, como recortamos los videos de la superhéroe en la sección de fotograma inicial y final. Por ahora lo dejaremos así sin recorte, para ver cómo se comporta la generación más adelante. Volvemos a la biblioteca y como primera medida desactivamos el agente, ya que no lo vamos a necesitar por el momento. Ahora, hacemos clic en el menú de configuración, nos aseguramos que tengamos seleccionado la opción de videos, la opción de ingredientes, la opción de relación de aspecto en horizontal, solo generaremos un video y en el modelo de generación elegimos OmniFlash, ya que es el único que permite trabajar con videos como ingrediente, sean generados aquí mismo o externos. Los modelos Veo 3.1 Lite, Fast o Quality no lo permiten. Y dejaremos una duración de 10 segundos, que es lo máximo que nos brinda OmniFlash. Finalmente, cualquier generación, edición o utilización del video externo en Flow tiene un costo de 20 créditos. Ahora, para agregar el video al input y trabajar sobre él, tenemos dos formas de hacerlo. Una es haciendo clic en agregar elementos y en el menú emergente lo buscamos, lo seleccionamos y clic en añadir a la petición. La otra forma, un poco más cómoda, es arrastrarlo directamente de la biblioteca al input de esta manera. Al igual que las imágenes, el video se va a comportar como un ingrediente, así que podemos modificar su estilo, agregarle elementos como personas u objetos, cambiar el clima, cambiar la iluminación, modificar las estructuras, etc. Por lo anterior, usaremos el siguiente prompt para visualizar varias de estas utilidades o ediciones, el cual de igual forma podrás encontrarlo en la guía escrita. El prompt dice: aplica un estilo neón cyberpunk futurista en la noche al video original. Modifica los autos y autobuses por versiones futuristas de alta tecnología. De igual forma, incorpora alta tecnología en las estructuras y edificaciones. Transforma los árboles en hologramas. Mantén exactamente el mismo movimiento, ángulo de cámara y animación original sin cambiar ninguna acción. Esta última instrucción, aunque también se pueden cambiar las propiedades de la cámara, la idea de tener un video como ingrediente es ahorrarnos en el prompt y en la construcción de nuestras escenas como tal,
esas características y aprovecharnos de ese movimiento y de los elementos que hay en el video. Por otro lado, la forma que encontramos para que la IA reconozca el video para los cambios o modificaciones que vayamos a hacer es nombrarlo como video original en el prompt, ya que Flow no nos permite referenciarlo con la técnica del arroba. Como puedes notar, al agregar el símbolo de arroba, digamos aquí donde se nombra el video, en el panel emergente no se visualiza el video en cuestión ni ningún otro video. Tampoco hay sección especial para ubicarlo, como sí lo hay en el menú principal de la biblioteca. Hacemos clic en generar, esperamos un poco, hacemos clic en el video generado, y obtenemos un clic ambientado en el estilo cyberpunk con los árboles como hologramas, los autos de autobuses transformados en versiones futuristas, los edificios ahora tienen luces neón sin dañar el recorrido y el ángulo de la cámara del video original. Y lógicamente, como estamos en la metodología de ingredientes, Flow agregó carteles, otras edificaciones y un horizonte nuevo donde se ve una ciudad tecnológica lejana para complementar el video. Ahora, como puedes notar, la duración del clip es de 10 segundos, así que Flow automáticamente recortó los 3 segundos sobrantes. En estos casos, Flow siempre eliminará la última parte del tiempo sobrante, después de los 10 segundos. De todas formas, recordemos que podemos recortarlos libremente entrando al video y hacer una marca de corte manteniendo presionado el marcador de tiempo y arrastrándolo hasta donde queremos hacer el corte. También al hacer clic sostenido sobre el extremo final del clip y arrastrarlo se activa como un cronómetro que te avisa cuánto tiempo estás recortando. De igual manera ocurre al inicio del clip por si quieres hacer el recorte al inicio. Finalmente puedes optar por usar el corte automático haciendo clic sobre el botón de recortar, lo cual eliminará la parte excedente después de los 10 segundos. Continuando con las ediciones, aplicaremos un estilo Pixar 3D estilizado a nuestro video, que es la estética que estamos manejando en este tutorial, pero tratando de mantener la consistencia en la mayoría de los elementos que aparecen allí. Para esto arrastramos el video al input y usaremos este prompt. Aplica un estilo Pixar animación de renderizado 3D estilizado de alta calidad, texturas suaves, geometría limpia sin bordes afilados al video original, manteniendo la consistencia en los objetos, estructuras y demás elementos que aparecen en él. Mantén exactamente el mismo movimiento, ángulo de cámara y animación original sin cambiar ninguna acción. Como ves, la idea del prompt es que se cambie solo la estética del video y nada más, manteniendo la consistencia en el movimiento, los autos, el autobús, los árboles y todos aquellos detalles o elementos que lo componen. Hacemos clic en generar, esperamos un poco, hacemos clic en el video generado, y obtenemos un clip bajo la estética de Pixar Animación 3D estilizado, manteniendo la mayoría de los elementos del video original. Por ahí nos agregó un segundo bus urbano, una persona caminando junto a la ciclorruta, cambió una moto por un carro azul al final y otros detalles. Pero es normal, ya que se está trabajando bajo la filosofía de ingredientes y el video original se convierte en una referencia para crear algo nuevo. Y la IA en general está entrenada para crear, imaginar e incluir elementos para ese fin. Ahora bien, nos devolvemos a la biblioteca y vamos a crear un clip donde incluiremos a nuestra personaje Anya en este mismo video del recorrido en bici. Así que arrastramos el video al input y usaremos el siguiente prompt. Añade a la personaje Anya al video original. Anya aparece en escena adelantando la cámara por el lado izquierdo en su bicicleta de color rosa. Cuando adelanta la cámara, Anya mira hacia atrás y saluda a la cámara sonriendo. Luego continúa pedaleando adelante de la cámara.
Mantén la consistencia, atuendo y estética de Anya. Ahora vamos a referenciar o a llamar a nuestro personaje. Entonces, aquí donde nombramos a Anya la primera vez, borramos su nombre y escribimos el símbolo de @. En el menú emergente hacemos clic en caracteres, seleccionamos a nuestro personaje y clic en añadir a la petición, quedándonos la etiqueta en el prompt. Date cuenta que en las demás partes donde nombramos a la personaje está escrito exactamente igual a la etiqueta, o sea, el nombre de nuestro personaje, para que no haya espacio a confusiones y se cree un nuevo personaje o aberraciones similares en lo que vamos a generar. Hacemos clic en generar, esperamos un poco y obtenemos un error en la generación, en cuanto que no se puede editar la voz en el video. Este error es muy común y no tiene que ver con que el video original traiga un sonido incorporado. La mayoría de las veces el problema radica en nuestro personaje. Como recordarás, le asignamos una voz específica a Anya, y esa voz, sonido o audio hace un conflicto con la generación del video. Entonces, para solucionarlo, lo lógico sería eliminar la voz de Anya haciendo clic en eliminar y clic derecho para guardar los cambios, proceso que no funciona, ya que si reutilizamos nuestro prompt y referenciamos a nuestro personaje, en el panel emergente vemos que la voz se encuentra aún asignada, como lo puedes ver en la previsualización. Y así va a seguir y seguirá. Así salgas del proyecto, recargues la página, salgas de Flow, esperes un tiempo de un día para otro, allí seguirá la voz asignada. Entonces, la solución radica en crear lo que llamamos un personaje vacío, o sea, solo con la previsualización de su rostro y cuerpo. Así que hacemos el proceso de crear un nuevo personaje. Creamos la visualización vertical, hacemos la previsualización del cuerpo, le asignamos un nombre, en este caso Anya versión 2, y no tocamos nada más, ni su personalidad y mucho menos le asignamos voz. Vamos a probarlo. Hacemos clic en todo el contenido multimedia, arrastramos el video original al input, escribimos nuestro prompt, referenciamos a nuestro personaje vacío, así que escribimos el símbolo de @ y en el panel emergente hacemos clic en personajes, lo cual nos mostrará esta vez dos personajes, Anya y Anya versión 2. Si seleccionas Anya versión 2, vemos que no tiene ninguna voz asignada, aquí debajo de la previsualización. En cambio, si seleccionamos a Anya normal allí, sigue estando la voz asignada debajo de la previsualización. Elegimos a Anya versión 2, clic en añadir petición, hacemos clic en generar, esperamos un poco, hacemos clic en el video generado, y obtenemos un clip de Anya montada en una bicicleta rosa, adelantando a la cámara y saludando, conservando la consistencia en su atuendo y sus características propias. Y si eres buen observador, notaste que en el video original hubo varios cambios sutiles, como en el aumento en el número de autobuses urbanos y en el cambio de sus colores mientras se van moviendo, y hasta un bus urbano al lado derecho va en contravía. Ahora nos devolveremos a la biblioteca y hacemos clic en reutilizar petición sobre el video que acabamos de generar, y lo aplicaremos sobre el video que generamos en Estética Pixar, para comprobar si nos funciona también en videos generados en la plataforma de Flow. Para esto, borramos las referencias en el input haciendo clic sobre ellas, arrastramos el video de Estética Pixar y hacemos clic sobre la etiqueta vacía de nuestro personaje. En el panel emergente hacemos clic en caracteres, seleccionamos a Anya versión 2 y clic en añadir a la petición. Hacemos clic en generar, esperamos un poco, hacemos clic en el video generado, y
Y obtenemos a nuestra personaje de igual manera adelantando la cámara en su bicicleta rosa. Se mantiene la consistencia en ella, un poco más infantil debido a la estética Pixar en el video original, y de igual manera hubo cambios sutiles en el color de los autobuses en movimiento, y pareciera que la personaje tiene 3 brazos al saludar. Nos devolvemos un poco para comprobarlo y vemos que no. Ella está saludando con las 2 manos soltando el manubrio de la bicicleta. A continuación haremos un ejercicio de reemplazo. Para esto usaremos este video hecho por Nicolás Lobos en Pexels, donde una mujer está usando su celular en una calle urbana, en un día nublado, y finalmente saluda a la cámara. Contiene un sonido ambiental urbano típico de una calle concurrida, con una duración de 11 segundos. Arrastramos nuestro video al input y usaremos el siguiente prompt. Reemplaza a la mujer en el video original por la personaje Anya. Mantén la consistencia, atuendo y estética de Anya. Anya hace los mismos movimientos que la mujer en el video original. Con este prompt buscamos que nuestro personaje sustituya a la protagonista del video original, imitando cada uno de sus movimientos. Ahora agregaremos a nuestro personaje al prompt. Para esto escribimos el símbolo de la arroba justo después de su nombre, o si lo prefieres, borra el nombre por completo e inserta el símbolo. En el panel emergente seleccionamos la opción de caracteres. Para esta primera prueba de reemplazo, elegiremos a la personaje que cuenta con la voz asignada. Hacemos clic en añadir la petición y finalmente, debido a que el video original posee un formato vertical, ingresamos al menú de configuraciones y seleccionamos la proporción vertical para mantener la coherencia visual en la generación. Hacemos clic en generar, esperamos un poco y nos devuelve el mismo error que ya había ocurrido con la edición del anterior video. Definitivamente la voz del personaje interfiere con la generación, por lo cual acercamos el mouse a la imagen del error y hacemos clic en reutilizar petición. Hacemos clic en la etiqueta de nuestra personaje Anya. En el menú emergente hacemos clic en caracteres, seleccionamos a Anya versión 2 y clic en añadir a la petición. Y como puedes notar, aquí en el input quedó agregado el personaje con la voz incorporada y Anya versión 2 al mismo tiempo. Entonces, si le damos generar así, puede que nos genere el mismo error o haya una confusión entre los personajes, ya que visualmente son iguales. Así que lo mejor es eliminar las 2 referencias haciendo clic sobre ellas, y para asegurarnos borramos también la etiqueta en el prompt. Y nuevamente repetimos el proceso de referenciado, esta vez seleccionando a nuestro personaje vacío, Anya versión 2, quedándonos la etiqueta en el prompt. Por otra parte, si te preguntabas saber qué ocurre al realizar una generación con relación de aspecto horizontal cuando el video de origen es vertical, haremos el experimento. Solo debemos ingresar al menú de configuración y elegir la orientación horizontal. Hacemos clic en generar, esperamos un poco, hacemos clic en el video generado, y efectivamente, al generar con una relación de aspecto distinta al del video original, pasa esto. A diferencia de las imágenes que tienen la flexibilidad de adaptarse, pasando de vertical a horizontal y viceversa, es un hecho que el video como ingrediente no tiene esa flexibilidad. Lo que vemos es que se perdió el encuadre, y en vez de generar algo a los extremos de la escena, lo que hizo fue hacer un zoom para cumplir con la instrucción de generar un video en horizontal. Ni siquiera haciendo un recorte rápido por medio de este botón se logra arreglar el encuadre de nuestra personaje. Por otro lado, encontramos a nuestra personaje reemplazando a la mujer del video original, conservando su consistencia en el atuendo y sus características propias. Al parecer, de manera muy bien ejecutada. Y por lo que se alcanza a ver, Flow creó un nuevo entorno tomando como referencia el fondo del video original.
Nos devolvemos a la biblioteca y arrastramos el video original al input. Pegamos el mismo prompt, referenciamos a nuestra personaje vacío, o sea, Anya versión 2, y cambiamos la relación de aspecto a vertical para que coincida con la del video original. Hacemos clic en generar, esperamos un poco, hacemos clic en el video generado, y obtenemos a nuestra personaje imitando casi exactamente los movimientos de la mujer en el video original, conservando su consistencia propia. Y como era de esperarse, la metodología por ingredientes tomó características del entorno del video original y creó un nuevo entorno complementando este nuevo video generado. Ahora bien, nos devolvemos a la biblioteca y trataremos de que se conserve la mayor parte del entorno del video original. Para esto hacemos clic en reutilizar petición sobre el video generado y agregamos al prompt la siguiente parte. Mantén exactamente el mismo movimiento, ángulo de cámara y animación original sin cambiar ninguna acción. Mantén el entorno sin ninguna modificación. Para reiterar o forzar un poco la IA de que haga los menos cambios posibles a la hora de generación. Hacemos clic en generar, esperamos un poco, hacemos clic en el video generado, y obtenemos nuevamente a nuestra personaje, esta vez un poco más infantil. Realmente no se explica la causa. Tal vez Flow trató de imitar al máximo las facciones de la mujer en el video original, pero no nos atrevemos a asegurarlo. Lo dejaremos como una de esas generaciones random donde la IA hace lo que le conviene. Por otro lado, se logró que permanecieran más elementos idénticos del entorno del video original, en este video nuevo generado. De todas formas, el resultado está bien logrado. Ahora, utilizaremos este mismo prompt sobre este video de los muertos Crew en Pexels, donde una mujer entra a escena caminando en cámara lenta para posar en un pasillo interior brillante. El video no dispone de sonido y tiene una duración de 14 segundos. La idea de aplicarlo sobre este video es que la mujer a reemplazar no sale al inicio del video, sino segundos después. Y también comprobar si el prompt se comporta de igual manera en otros estilos de video de referencia. Así que arrastramos el video al input, pegamos el prompt, referenciamos a nuestra personaje, revisamos si las configuraciones están en video, en ingredientes y la relación de aspecto en vertical. Hacemos clic en generar, esperamos un poco, hacemos clic en el video generado, y obtenemos a nuestra personaje apareciendo por el marco de la puerta imitando los movimientos de la mujer del video original. Esta vez nos conservó la gran mayoría de los elementos del entorno del video original. Y como este video no tenía sonido, Flow creativamente agregó los sonidos de pasos al caminar y una risa tierna al final del video. Esto último nos hace pensar en si podemos agregarle un diálogo a nuestra personaje. Para esto entonces nos devolvemos a la biblioteca, reutilizaremos la petición en este último video generado y aquí al final del prompt le agregamos: Anya habla en español colombiano con acento paisa sobre lo relajada que está en su apartamento. Hacemos clic en generar, esperamos un poco, hacemos clic en el video generado. Ay, qué chimba de día, parce. Aquí, en mi apartamento, súper relajada, sin afanes. ¡Me encanta! Y obtenemos a nuestra personaje tal cual, imitando los movimientos de la mujer en el video original, y además hablando de lo bien que se siente en su apartamento. Y es que esta es la manera, con un video de referencia sin sonido, es que podemos entrar a jugar a modificar el audio en nuestras generaciones.
Como te habrás dado cuenta, en ninguna de las generaciones que hicimos usando videos externos, el sonido original se modificó. Siempre se mantuvo en cada generación. Por ejemplo, agregué estos 2 videos a la biblioteca. Este de aquí fue generado en Flow con apariencia realista y donde la mujer con la malteada hace un diálogo. ¿Sabes? El audio en Flow está protegido. Así que no debes estresarte. Y este otro es el mismo video, solo que le eliminamos el sonido por medio de Adobe Premiere. Ahora bien, reutilizaremos el prompt del video de nuestra personaje hablando de su apartamento. Quitamos las referencias dejando solo el prompt. Ahora arrastramos el video con sonido al input, referenciamos a nuestra personaje vacío Anya versión 2, confirmamos que la relación de aspecto esté en vertical, hacemos clic en generar, esperamos un poco y obtenemos este mensaje de error donde nos dice que no se puede editar la voz del video. Y es que en realidad Flow no modifica audios de los videos de referencia. Ocasionalmente puede agregar sonidos y voces, pero rara vez lo hace. Ahora reutilizaremos de nuevo el prompt del video. Quitamos las referencias y esta vez arrastramos el video sin sonido. Referenciamos a nuestra personaje Anya versión 2. Hacemos clic en generar, esperamos un poco, hacemos clic en el video generado. Ay, qué chimba de día, parce. Aquí, en mi apartamento, súper relajada, sin afanes. Me encanta. Y obtenemos a nuestra personaje tomando una malteada y diciendo su diálogo, comprobando que Flow con OmniFlash no nos deja modificar el sonido de los videos externos. De igual forma va a pasar con la música, sonidos ambientales y demás en esta categoría auditiva. Wow, ¿viste cómo me veía de bien en esa calle con el teléfono? Y en el apartamento también. Ahora, ¿te gusta cómo suena mi nueva voz con OmniFlash? ¿Cierto que está bacana? Por otro lado, como noticia de último momento, te cuento que ahora puedes generar y descargar tus imágenes y videos generados en Flow sin marca de agua. Una gran ventaja, ¿verdad? Bueno, y hasta aquí este video. Esperamos que haya sido de tu agrado y utilidad. Te quedamos debiendo la parte de la construcción de la mini historia, ya que este tema merece un video aparte. No olvides compartir, suscribirte y darle me gusta para no perderte este tipo de contenido. Nos vemos en el próximo video. Bye. Y descarga la guía escrita que te va a ser de mucha utilidad. Ahora sí, bye.